por todo lo que había dicho Rubinstein sobre Cristina Fernández de Kirchner, sino porque lo que estamos viendo es que como Massa no es economista, tiene que juntarse y tiene que rodearse de alguien que tenga una perspectiva técnica clara. Y ahí lo que estábamos todos esperando era a quién va a elegir en ese lugar, diríamos casi de cerebro. Bueno, finalmente, y este es el título de estos primeros párrafos, el miedo le ganó al rencor. El miedo del kirchnerismo y particularmente de Cristina Fernández de Kirchner, después de la renuncia de Guzmán y esa corrida cambiaria tremenda que devaluó la posibilidad nuestra de comprar, es decir, nuestra capacidad de compra, porque el dólar informal se disparó, porque los dólares informales, los financieros también se dispararon. Después de ese precipicio, Cristina claudicó, aparte de su rencor, y le otorgó a Massa la posibilidad de tomar las riendas de la economía. Te lo digo de otra manera, se están tragando un sapo. El miedo hace que se estén deglutiendo un enorme sapo, no por Massa en sí, que también desde lo personal fue, digamos, muy duro en su momento con el kirchnerismo, sino por qué es lo que trae Massa. Massa fue nombrado en la Casa Rosada con 500 invitados, pero ahí estaban empresarios muy importantes. Incluso había algunos que eran, si vos querés, desde el punto de vista del kirchnerismo, formadores de precios. Y estaban ahí, en la asunción de Massa. Hoy se suma Rubinstein, que además, y esto es importantísimo, estando en cuestión, en la cuerda floja, cuando todavía no sabía si Cristina le iba a dar el ok, entre comillas, si lo iba a perdonar, la semana pasada, en una entrevista radial, dio definiciones fuertes acerca de cómo él piensa la economía. Y adivinen qué, no dio palabras o no dio declaraciones para amigarse con el kirchnerismo duro. Fue a fondo con lo que algunos llamarían cierto nivel de ortodoxia. Mirá lo que dijo, insisto, no hace un año, la semana pasada Rubinstein. Primera frase: la política de precios máximos genera desabastecimiento. Esto es importante, recuerden que fue una política de precios y de los secretarios de comercio cuando entró justamente primero Guillermo Moreno, Paula Español, y después vinieron otros a prometer firmeza. Bueno, no ocurrió. Está ahí diciendo que eso, que era una bandera kirchnerista, no anduvo. Rubinstein. Otra de las definiciones, miren, se necesitaría una hoja de ruta mucho más certera sobre las cuentas fiscales, desde ahora hasta fines de 2023. Hoja de ruta más certera. Recordemos que venimos de un presidente que cuando asumió dijo: a mí no me gustan los planes, no confío en tener planes. Está diciendo que tiene que haber una hoja de ruta creíble de ajuste y de equilibrio fiscal. Y mira esto también que dijo Rubinstein. No hay suficiente conciencia de que la inflación es un impuesto y se está pagando, y va pegado con esto otro que te voy a presentar. Habla de que el impuesto inflacionario, recuerdan que eso podría haberlo dicho o lo dicen economistas, entre comillas, ortodoxos, que podrían poblar los canales y las radios, entre comillas, hegemónicas. Es decir, todo lo opuesto a lo que piensa el kirchnerismo duro. Se permite Rubinstein en este momento sostener lo que piensa. Puede ser tildado de ortodoxo. Mirá lo que decía finalmente el viceministro. ¿Ahí lo tenemos? No, no lo tenemos. Les digo yo lo que teníamos. Es que él dice que ese impuesto inflacionario, que para el kirchnerismo no lo están viendo, eso se corrige con equilibrio fiscal. Es decir, conecta la búsqueda de equilibrio fiscal y de reducir el déficit con algo que es la inflación. Para el kirchnerismo, cierto nivel de inflación era algo esperado. Siempre decía, más vale el ruido de la inflación al silencio de los cementerios de la recesión. ¿Te acordás cuánto nos machacaron con que mejor inflación que recesión? Bueno, Rubinstein te viene a decir esto. Y finalmente quiero cerrar. ¿Cómo hace para deglutir este sapo en este momento el kirchnerismo? Porque digo, están apelando a una caja de herramientas no kirchneristas para solucionar los problemas kirchneristas.
Mirá, te lo muestro en un pedacito de un video de La Cámpora. Lo va a resumir. Ahí está. Ustedes son los guardianes del agua y del verde por el futuro. Son los guardianes de los sueños y las ilusiones del presente. No lo olvidemos. Hermoso, hermoso. Para sobrevivir, pragmatismo. Para sobrevivir, sapo. Para sobrevivir, ortodoxia. Para sobrevivir, no podemos apelar al menú kirchnerista de siempre. Para sobrevivir, Massa, Rubinstein y recetas que no son de nuestro paladar. Para vivir, ampliación de derechos, de sueños, de ecología, de matrimonio igualitario. Fíjense ustedes, qué confesión. Para poder evolucionar, tenemos que dejar de hacer kirchnerismo. Bienvenidos. Está Adriana Amado, hola. ¿Cómo estás? Está Adrián Ventura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y está también Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Adrián Ventura, te pido una primera mirada sobre el nombramiento de Rubinstein. Mira, lo habíamos dicho acá, el gobierno se hundía. Lo nombraron a Massa para que Massa es el puente al 2023. Simplemente es un puente, es un gomón que va a llevar el kirchnerismo o a este gobierno al 2023, para que no se hundiera mucho antes. Massa no es abogado, no es economista, nombró un hombre que tiene definiciones que a Cristina le irritan. Hablar de déficit, hablar de control del gasto, todo eso le irrita a Cristina. Bueno, en definitiva, como vos decís, tuvieron que tragarse el sapo. Rubinstein está bien, sigue manteniendo las mismas ideas, no las cambió, sigue siendo ese hombre que tiene las mismas ideas, tiene el respaldo de Labaña, es un hombre que, ¿quién es Rubinstein en 2 palabras? Fue el representante del Ejecutivo, época Labaña, en el Banco Central. Un hombre que sabe mucho de macroeconomía y que le puede aportar a Massa una visión global del funcionamiento económico del Estado. Volveremos a las cuestiones económicas. Es fuerte este nombramiento, esta confirmación. También es fuerte lo que va a ocurrir mañana, Lucía Salinas. Sí, mañana desde las 8:30 de la mañana retoman los alegatos los fiscales. Se estima que la audiencia puede durar entre 6 a 7 horas, como viene sucediendo en las jornadas anteriores, pero va a tener una conclusión diferente a todos los otros alegatos, que va a ser un pedido formal de condena contra Cristina Kirchner y los demás 12 acusados en este expediente. Un juicio que lleva 3 años ya de realización, y que va a concluir mañana esta primera etapa, que es el pedido formal. Cristina Kirchner, en ejercicio del poder, va a enfrentar un pedido en un caso por corrupción y además va a escuchar un pedido que incluye la prisión, la inhabilitación de por vida de cargos públicos, y habrá que ver cuál es la pena final que la Fiscalía le va a requerir, es decir, de cuántos años de prisión van a ir a solicitar los fiscales. Osvaldo Bazán. Es que me llama mucho la atención estos 508 intendentes de distintas localidades de todo el país, sí, que dicen que esto es persecución, digamos, y sacaron un documento muy fuerte. Digo, ¿qué hace falta para que estos 508 intendentes, algunos de localidades importantes, capitales provinciales como Paraná, Río Gallegos o Formosa, digo, estén diciendo la justicia no es justicia? Lo están diciendo gente que tiene manejo de dinero, que tiene manejo de la vida de cada uno de sus conciudadanos. Es muy fuerte que lo digan. Ayer Adrián Amado me dijo una cosa que me pareció muy interesante. Estábamos hablando sobre la secta de los yoga, de secta de Buenos Aires de yoga, ¿no? Y decía, yo le preguntaba, ¿cómo puede ser que gente muy formada le haya creído y haya seguido adelante con esto cuando vio todo lo que estaba pasando y se haya involucrado? Y Adriana me dijo, bueno, está pasando con el gobierno, es lo mismo. Hay gente que tiene las pruebas ahí, porque si algo hay que decir de lo que hicieron los fiscales es que mostraron las pruebas. Digo, las pruebas están ahí y sin embargo siguen creciendo, porque esto que decía Wolf también al comienzo, es una religión. Lo mismo pasa con Milagro Sala. Y otra cosa que también descubrió Adriana es que Milagro y Lázaro son nombres bíblicos. Pero digo, en este caso creen, digo, y resulta que no se trata de creer cuando vos tenés el dato claro, como mostraron bueno, creerle a las pruebas, ¿no? Creerle a las pruebas.
Acá hay un Hay número pruebas. que también es importante, y es que para que esta causa haya llegado a juicio oral, intervinieron 11 funcionarios judiciales, solo en la instancia de instrucción, que es la investigación, las instancias superiores que confirmaron este expediente y que dijeron, sí, todas estas personas tienen que ir a juicio oral y ahí se resolverá su inocencia o no. Y sumale, si querés, los 4 ministros de la Corte que confirmaron, que rechazaron todos aquellos planteos hace pocos meses, confirmando el avance de este juicio, los 3 jueces del tribunal, que tiene además un 4º juez, también este juicio, y la Fiscalía. Tenés Me más dejás de que te anule, 20. yo quiero darle paso a Adriana. Este acertijo, digamos, este conflicto que vos decís, Osvaldo, que decís, pero ¿cómo habiendo toneladas de evidencia se suben a una solicitada por obediencia piramidal Y con una conveniencia. jefa en un partido fundado por un militar? Y conveniencia. Bueno, eso Y es conveniencia. Y conveniencia, porque muchos de esos intendentes también participan en el circuito de la obra pública. En este mismo programa, Luis Juez confirmó que esto era algo común y que se le pedía a muchos de los intendentes. Hay algo adicional a esas evidencias, es que los otros acusados en ese juicio ya están condenados. Es decir, que la diferencia entre lo que estamos presenciando ahora con las acusaciones anteriores es que ya hay confirmación. Pero aún así, la militancia está obnubilada por la ideología y fíjate que los argumentos que presentan tienen que ver más con el espíritu y con la solidaridad, como dijo Bonafini, es lo que nos dio Cristina, no podemos dejarla sola, pero no porque puedan ya negar las evidencias. O sea, no hay una justicia, hay una evaluación interna como militante en donde vos decís, Cristina me dio más de lo que me sacó o me sacó más de lo que dio. Si te dio en tu interior, vos decís, más de lo que me sacó, no me importa que haya robado y que haya pruebas, porque la verdad comparan. Esta lógica también es así, es decir, no es primero la patria y después el movimiento, también es el movimiento y después la patria. Claro. Diego, permitime que te agregue algo. A ver, Cristina no tiene votantes, tiene fieles. Sí. Algunos son fieles por convicción, porque no pueden ver las pruebas, y otros son fieles por conveniencia, como decía recién Adriana, porque son intendentes que reciben transferencias, entonces tienen que serlo. Ahora esta semana se va a juntar también posiblemente el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, también para hacer una movida en favor de Cristina. Sí, espera, eso es muy importante, se va a mostrar, va a escenificar el respaldo en un Congreso muy nutrido, con la mayor cantidad de gente posible, para mostrar justamente el apoyo a Cristina. Es el momento donde van a intentar escenificar el respaldo Ahora, a la Viene líder. a escenificar apoyo. Ahora, saca la mirada de nuestra interna y de lo que nosotros sabemos, hacia afuera, hacia el mundo, a las noticias de la crisis económica de Argentina y la inestabilidad institucional, se suma un enjuiciamiento para un presidente que, exceptuando Prensa Latina o Telesur, no están hablando de lawfare o de engaño, están hablando de una vicepresidenta sentada en un banquillo con serias acusaciones y con su familia involucrada, que eso también ha sido una noticia que llamó la atención en el mundo. Recordemos también, digamos, es importante todo lo que decía Adrián del Congreso del Justicialismo, digo, porque muchas veces se habla, no, pero el kirchnerismo es una cosa, el justicialismo es otra. Si el justicialismo apoya el hecho de que esto no es justicia, no hay muchas diferencias entre ellos, ¿eh? Pero, digamos, no hay en este punto ninguna diferencia. Además, lo que está claro, hay un método, un sistema. En Sueños Compartidos ocurrió lo mismo. Con la obra de Milagro Sala ocurrió lo mismo. Y en una escala mucho más grande, Lázaro y la pesca con devolución que vimos con los hoteles después, es el mismo sistema. Es decir, los cuadernos. Ahí, claro. Y cuadernos. Permitime bajar al llano, porque es un término legal. Bajar al llano lo que significa acusarla a Cristina Kirchner por jefa de asociación ilícita. El Código Penal define a la asociación ilícita como una banda. Una banda. Vos cuando te hablan de una banda, te imaginás forajidos en la calle con un pañuelo. Bueno, acá es una banda de una persona que tenía la banda presidencial. Sí, Esto ocurrió cuando ella era senadora. Después presidenta, después nuevamente presidenta. La gente la votó igual. Con lo cual... Ahora, puede ser que no haya pruebas en contra de Cristina. Vamos a ver, yo no la estoy condenando. Digo, lo que está en juego es muy importante porque el populismo, y Cristina fue un líder populista muy fuerte, y lo es,
arrasa con la justicia en muchos casos. Entonces lo que está ahora en juego es, más allá de la condena de Cristina, ¿hay una justicia capaz de juzgarla a Cristina, condenarla o absolverla y que sea creíble lo que haga? ¿O directamente lo que se haga va a ser después tomado por fanáticos de un lado o del otro? Y una cosa que puede sonar provocativa ahora, pero recordemos que se está enjuiciando a Cristina porque Néstor está muerto. Porque si no, esto mismo le cabría a Néstor. Lo mencionó varias veces. Y si esto mismo le cabría a Néstor, ¿el CCK tiene que seguir llamándose CCK? Permítame, voy a ver a Lucía Salinas. Vamos a hablar con Lucía sobre lo principal. Mañana, ¿qué ocurrirá? Bueno, mañana el fiscal Diego Luciani va a pedir formalmente la condena por corrupción contra Cristina Kirchner y todos los involucrados en esta causa. Hay al menos 3 conceptos, Diego, que se repitieron a lo largo de estas 9 audiencias de alegatos. Una organización criminal, la construcción de una organización criminal para sustraer fondos del Estado y beneficiar no solo a Lázaro Báez, que mantenía muchísimos negocios con la familia Kirchner, sino finalmente al patrimonio de los Kirchner. También se habló de una estructura que perduró durante 12 años y que lo único que hizo fue beneficiar a alguien que no era empresario de la construcción con 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos. Y el último concepto, la Fiscalía sostuvo reiteradamente que todas y cada una de esas licitaciones que ganó Lázaro Báez estuvieron amañadas, que fueron una ficción porque Lázaro competía contra él, que no le correspondía haber ganado todo lo que ganó y que finalmente abandonó la mitad de esas rutas porque no les importaban las rutas. Les importaba, dijo el fiscal, la sustracción de los fondos públicos. Bien. Acá la tenés a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner la señalaron los fiscales como la jefa de la asociación ilícita. A la cabeza de toda esta estructura se ubica Cristina Kirchner. Ella comandó absolutamente todo, dijo el fiscal Diego Luciani el viernes, y mañana, cuando pida su condena, lo va a repetir. Pero abajo de ella están lo que se conocen como los organizadores de esta asociación ilícita, los coautores de este delito. Mira quiénes son. A ver. Lázaro Báez, que acá te voy a hacer una aclaración. Lázaro Báez no está involucrado en esta causa como funcionario. Él era el empresario privado, lo que la justicia dice es el interesado en toda esta maniobra. Sin Lázaro Báez no había causa de vialidad. Sin Austral Construcciones no había direccionamiento de las licitaciones. Sin el ex socio comercial del matrimonio Kirchner no había quien reciba esos 46.000 millones de pesos que los fiscales dijeron fue hecho de manera irregular e ilegal. Lázaro Báez está como en la segunda escala de los acusados, pero también junto a él como organizador de esta asociación ilícita está Julio Miguel Devido. Que era entonces el ministro de Planificación Federal, de quien dependía la obra pública de todo el país. A él le atribuyen haber además generado un perjuicio enorme a las arcas del Estado por no haber colocado en funcionamiento como corresponde los organismos de control. Todo aquello que hubiera impedido, si funcionaba, que Lázaro Báez, sin tener capacidad de construcción, por ejemplo, gane sistemáticamente obras viales. También en esta categoría está José López. A José López lo quisieron hacer pasar como un loquito, Sí, como verdad. un electrón libre que se desenganchó solo del sistema solar del poder kirchnerista y que solo tuvo un ataque de no sé qué y que solo juntó 2 millones de dólares en su casa y por alguna cuestión que la ciencia o la psicopatología deberá revelar, fue y tiró en un convento. Eso es lo que hicieron, lo apartaron conceptualmente. ¿Y qué revela el teléfono de José López? Pero además el teléfono de José López revela no solo los asiduos e importantes contactos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez a la hora de destrabar pagos para Austral Construcciones. Revela, dijo los fiscales, que había un circuito exclusivo para que Lázaro Báez sea el primero en recibir dinero y demuestra que no era alguien lejos de la estructura. Era un eslabón importante en esta estructura que desvió, dijo la Fiscalía, 46.000 millones de pesos. Un cálculo hecho a 2016, Diego. Hoy sería muchísima más plata.
También lo tenés a Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional, en el mismo grupo, en el mismo grado de responsabilidad. Hay como un tercer grupo de acusados que son, en este grupo también está Carlos Kirchner, el primo político de Cristina Kirchner, pero acá tenés una sorpresa. La Fiscalía anticipó que va a pedir su absolución del delito de asociación ilícita, porque él cree, dijo el fiscal Luciani, que no hay pruebas suficientes para darle el mismo grado de responsabilidad que Julio De Vido o que José López o que Nelson Periotti. No hay ni un solo documento firmado por él, no hay ni una sola intervención de él en este delito que es el más grande, que es la asociación ilícita. Sí lo van a acusar por otros. Vamos al tercer grupo de delitos, que tiene que ver con la coautoría en la maniobra de defraudación. Es decir, otro grado en la escala de responsabilidad que permitió que todo este dinero que le dieron a Lázaro Báez termine siendo un perjuicio enorme para el Estado, porque era dinero público. Este señor. Lo tenés acá a Hugo Garro, que eran autoridades de Vialidad Nacional y de Vialidad Provincial. Tenés otro de los acusados, que es Raúl Pavesi. ¿Él está dentro de la asociación ilícita? No, ellos son acusados del delito de defraudación. Acá ya no estamos hablando de asociación ilícita, estamos hablando de funcionarios de segundo, de tercer rango, que actuaron dentro de Vialidad Nacional como de Vialidad Provincial en Santa Cruz y que miraron hacia el costado, básicamente, señalaron los fiscales. Tenían ahí las rutas que no se terminaban, pero no reclamaban nada. Tenés otro grupo de funcionarios acá, lo tenés a Mauricio Colladera también, autoridad de Vialidad Nacional. Acá tenés a Raúl Santibáñez, a Juan Villafañez, que fueron directores de Vialidad Provincial en la provincia de Santa Cruz, y finalmente Abel Fatala también. Este tercer ¿Quién era grupo, Abel Fatala? Abel Fatala estaba dentro de la estructura financiera que terminó beneficiando a Lázaro Báez. Ese tercer grupo que yo te decía no está dentro de la asociación ilícita, sino que está dentro de la otra parte, que es la defraudación. Hay un delito que los reúne a todos, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque lo que la Fiscalía está convencida es que todas estas personas que yo te acabo de mostrar, durante 12 años se pusieron de acuerdo. Algo dijo el fiscal Luciani el viernes. No se pusieron de acuerdo para favorecer a Lázaro Báez porque Lázaro Báez era bueno, era simpático o era un empresario importante, sino porque sabían qué representaba Lázaro Báez. Lo que dijo el fiscal es que Lázaro Báez representaba los intereses de Néstor y de Cristina Kirchner y que finalmente Lázaro Báez era Néstor Kirchner, Lázaro Báez era Cristina Kirchner. Muy bien, gracias Lucía. Lo que vemos ahí es que Lázaro no era solo un contratista o un prestador VIP del Estado. No era VIP, era parte de quienes habilitaban y armaban la maniobra. 415.000 hectáreas. ¿Te acordás de aquella frase que decía el kirchnerismo? Para hacer política hay que tener plata. Explícame vos si para combatir al poder real y a los poderes concentrados tenés que comprarte 415.000 hectáreas. Hay argumentos que se caen, que se derrumban. Pero permítanme, ahora quiero invitarlos a conversar con alguien que empezó a nombrar a Lázaro Báez cuando nadie sabía quién era o cuando nadie se animaba a nombrarlo. Acompáñenme, es Mariana Zubik. Gracias por venir hoy. Quiero volver a eso. ¿Cuándo empezaste vos a hablar de Lázaro Báez cuando nadie sabía bien quién es? Cuando vos lo conocías porque es de tu provincia. En el año 2007. En el 2007. Yo no hacía política. En el año 2007 decido participar en política. Vine a ver a Lilita a Buenos Aires y me dijo, bueno, hay que armar la coalición cívica en Santa Cruz. Fundé la coalición cívica en el año 2007 y a partir de allí lo que hicimos fue investigar la matriz de corrupción kirchnerista que está en ese laboratorio que es Santa Cruz. Es decir, lo que muy bien decía Luciani Mola y que está en el dictamen de Policita, cómo exportan a nivel nacional la matriz de corrupción que se inició allá por el año 1987 desde la intendencia de Néstor Carlos Kirchner, porque la mayoría de los personajes que recién Lucía mencionaba lo acompañan a Néstor Kirchner desde su intendencia. Entonces, la verdad fueron años bastante complicados. Si no hubiese sido por el respaldo y apoyo de Lilita Carrió, no creo que estar yo hablando en esta
en este momento con vos y de esta manera, porque la embestida fue feroz. Lo que primero pasó fue una embestida total desde la provincia de Santa Cruz, un cercenamiento de mi voz absoluta. Por suerte en ese momento existía Facebook, así es que yo me comunicaba con los santacruceños por Facebook y luego gracias a Jorge Lanata. Porque te cortaron todos los micrófonos posibles yo estaba de prohibida, radios y canales. prohibida directamente. Y ese era el mensaje. De hecho, muchos medios de comunicación nacieron a raíz de mi censura, de censurarme a mí, porque lo que era negocio censurar a Zubik. Entonces algunos, Calmus por ejemplo, que tenía un diario papel que se llamaba Tiempo Sur, funda su radio y medios digitales, etcétera, a raíz y alrededor de la denunciante, ¿no? La loca era yo. Y bueno, ahí iniciamos, luego Lilita en el año 2008 presenta la denuncia por asociación ilícita, que es lo que hoy está sucediendo, la investigación se desmembra, es decir, esa causa de asociación ilícita que era en cabeza en ese entonces de Néstor Carlos Kirchner, se desmembra esa causa, una de ellas es la obra pública que ahora está elevada a juicio oral. Y a partir de ahí inició todo el proceso de denuncias. Mi primera denuncia fue la adquisición de esas 415.000 hectáreas. Cuando yo hago ¿Cómo se compraron esa cantidad de hectáreas? ¿A qué precio, si sabés por lo menos alguno de los lotes? Sí, todos. ¿Con qué argumento y para qué actividad productiva? ¿O solamente había que blanquear plata y compremos, no importa tanto qué calidad de tierra sea? Había que blanquear plata. Había que blanquear plata. Lo que hicieron fue comprar, empezaron todas las estancias estas, Estancia Ana, Alquinta, Verdadera Argentina, La Entrerriana, qué sé yo, son infinidad de estancias, todas esas, una y cada una de ellas. Fui a una y cada una de ellas con mi equipo en Santa Cruz. ¿Tienen alguna actividad productiva? Lo que hicimos ahora ya no, en su momento tenían un número importante de ovejas, pero tampoco tantas, no eran rentables, digamos. Lo que hicieron fue comprar en la margen derecha del río Santa Cruz 12 estancias, primero compran 6, luego otras 6, las compraron en tiempo récord, al contado y en dólares. A la mayoría de los dueños de esos establecimientos ganaderos les ofrecían el avión de Lázaro Báez para venir a depositar el dinero, si querían acá a Buenos Aires. Las transacciones se hacían en la parte del subsuelo de algunos bancos. Todo esto está denunciado, todo esto nosotros presentamos. Todo esto, una y cada una de las estancias denunciamos cómo se adquirieron a través de Austral Agro, a través de Austral Construcciones. Certificaba Buti en ese entonces la compra y adquisición en nombre y a cuenta de Lázaro Báez. Y ahí Lázaro Báez inicia una embestida feroz contra mí, me inicia una demanda, decía que eso no era cierto, que él no tenía esas estancias. ¿En qué año ya compran esta cantidad? 2008, 2007, 2008, 2009. Y luego adquieren el resto de las estancias. ¿Se sabe más o menos en qué monto compran esta cantidad de hectáreas? Bueno, algunas 4 millones de dólares, 5 millones de dólares. Esas son las cifras, algunas de 800.000 dólares. Había otra que era la de menor valor, que estaba en 400.000 dólares. El tema era, adquirían esas estancias a un valor mucho mayor del que Alquinta, por ejemplo, es la estancia más grande, tiene más de 40.000 hectáreas. Y Alquinta estuvo involucrada cuando, también una de mis denuncias, detectamos las bóvedas, que luego las convierte en bodegas de vinos. El material que se sustrajo de esa bóveda, que era en la chacra de Lázaro Báez, se lleva a la estancia Alquinta, esa estancia que está en el margen, eso está en límite de la provincia de Santa Cruz hacia la zona sur. Es bastante difícil llegar a esa estancia, por eso llevan armamento, dinero y documentación a esta estancia Alquinta. 101 millones de pesos tasada hoy a valor fiscal, ¿no es cierto? Bien, y ahí a vos te prohíben. Me prohíben, me persiguen. Lázaro Báez mandaba mi casa, creíble. Fue la primera casa en esa zona y en tiempo récord la mayoría de los funcionarios construyen casas alrededor de la mía, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, los hijos de Lázaro. Y lo que hacía Lázaro toda vez que yo llevaba a mis hijos al colegio era ponerme su custodia personal, la de Martín Báez, para que yo los vea, ¿no? Para intentar intimidarme. Sabían los horarios en que yo salía de mi casa a buscar a mis hijos. ¿Cómo era la escena? ¿Vos salías de tu casa con...? Sí, hay una foto, esto está denunciado también. Hay una fotografía del custodio armado en la vereda de mi casa, esperando que se abra el portón donde yo salía con mi vehículo a buscar a mis hijos y luego me espera en el mismo lugar cuando yo estaba ingresando a mis hijos
a mi casa, sí, efectivamente. ¿Y era sabido que eran custodios de Lázaro? Sí, sí, eran custodios de Lázaro Báez. Luego me seguían en el auto para todos lados, donde yo iba, mi trabajo. Me iba a los locales partidarios. Luego me incendiaron 3 veces el área en ese momento, en la provincia de Santa Cruz, que justo quedaba muy cerca de la CIDE en ese momento. Y luego fue todo un trabajo que hicieron de descalificación, denostación, en los medios de comunicación de Lázaro Báez y en la mayoría de los medios de comunicación que manejaban, entre ellos o Cristóbal López, o Lázaro Báez, o Ruy Ulloa. Y la campaña era sistemática. La loca, mentirosa, mitómana, pintadas, pasacalles, pintaron mi casa, ¿no? Todos los diarios, los titulares eran descalificaciones permanentes. Y me inicia abriendo la feria judicial, un juez allí, un juicio, Lázaro Báez, que bueno, no le quedó otra al juez que darme la razón, porque presenté todas las pruebas de los documentos, todas y cada una de las pruebas que fundaban mi denuncia por la adquisición de esas estancias, donde claramente Lázaro Báez era el dueño de esas estancias, ¿no? No terminaron ahí con la embestida y la persecución, y continuaron con las demandas. Luego Daniel Muñoz, nosotros continuamos con todo lo que fue el desarrollo de los testaferros y satélites alrededor del Daniel Muñoz fue el secretario privado muchos años de Néstor. Sí, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Y que llegó a tener departamento enfrente 100 millones de dólares del Central Park. Que hoy la unidad de información financiera, porque vos sabés que cuando Federici estaba en la unidad de información financiera junto a María Eugenia Talerico, lo que hicieron fue un freezing de los activos de Daniel Muñoz, que se encontraban en Tursan Caicos, y ahí lo que hicieron fue detectar 70 millones de dólares. Pero en realidad la suma supera los 100 millones de dólares, y que esta unidad de información financiera olvidó, ¿no?, devolverle a los argentinos estos 100 millones de dólares que también nos vendrían. Ahí estamos escasos de dólares, no saben de dónde tratar de rascar para buscar algunos. Y yo les diría que empiecen por que devuelvan lo robado y que traigamos esos más de 100 millones de dólares en activos y en bienes inmuebles de uno de los testaferros del matrimonio Kirchner, como fue Daniel Muñoz. Mira, me acabo de acordar, ¿no?, que pasó tan rápido. Ahora, está la vorágine y la locura de este país y la impunidad. Fabián Gutiérrez. Otro secretario. Que lo asesinaron en búsqueda del botín. Porque todos sabían que él lo que hacía era custodiar el dinero de los Kirchner y que su enriquecimiento era tan abismal que el dinero que él manejaba, porque él se manejaba en efectivo, no era de él, ¿no? Y en manos de 3 jóvenes que fueron los autores materiales, pero nadie buscó los autores intelectuales porque en Santa Cruz no hay justicia. La que investigó esto era nada más ni nada menos que la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner. Hablando de, vamos a decirlo irónicamente, movilidad social ascendente y vertiginosa, la famosa movilidad social ascendente que tanto gusta al peronismo, te voy a mostrar con Lucía cómo un señor que era empleado de banco, raso, se transforma en un estanciero y multiplica o lo ayudan a multiplicar peces y panes. Por favor, Lucía. Bueno, de monotributista o bancario a estanciero. El gran estanciero de la provincia de Santa Cruz fue nada más ni nada menos que Lázaro Báez. Mirá este mapa de la gran extensión que tiene Santa Cruz, donde Lázaro compró 29 estancias, casi compulsivamente, porque hubo un conjunto de estancias que las compró en menos de 6 meses y todas en dólares y todas en efectivo. Si vos vas a analizar la cantidad de hectáreas que esto representa, la Fiscalía hizo este cálculo. En total, Lázaro Báez compró 415.000 hectáreas en suelo santacruceño, en la misma provincia donde le daban obra pública, donde abandonaba las rutas y donde lo que no se explica a la Fiscalía es por qué Austral Construcciones, que debía hacer rutas, se dedicó a comprar estas estancias. La otra pregunta es, ¿con qué plata compró estas estancias Austral Construcciones? La respuesta es una sola, su único cliente era el Estado Nacional. Cuando hacen una comparación de toda esta superficie que le pertenece a la empresa constructora, la Fiscalía concluye que Lázaro Báez se compró en hectáreas el equivalente a 20 veces la capital federal. Toda esa tierra le pertenece a la misma persona, a Lázaro Báez.
Acá hay un entrecruzamiento de datos que hace la Fiscalía. Espera, porque también. es un dato que por lo Sí. visual impacta. ¿Cuántas veces es la superficie de todo lo que compró Lázaro contra la capital? 20 veces la superficie de Capital Federal en hectáreas. Ese fue el equivalente que hizo acá la Fiscalía. Esta imagen la mostró el fiscal Diego Luciani. 20.300, no veo bien el número, si es 20.300 hectáreas, es el equivalente a Capital Federal. Y estas son la cantidad de hectáreas que se compró Lázaro Báez, 415.000 hectáreas. Hay dos preguntas. ¿Para qué Lázaro Báez quería todos estos campos? Muchos de ellos inactivos, ninguno producía nada. Cuando la justicia se mete en esos campos para allanarlos, se encontraron con muchas sorpresas. Cascos de estancias que habían sido reconstruidos al menos 3 veces. Pero entonces era un lavarropa, no era una estancia. Exactamente. Esto lo dijo el juez Sebastián Casanello cuando lo procesó por lavado de dinero a Lázaro Báez. Había cascos de estancias que tenían muebles de cuero de reserva y muebles ya instalados que no se utilizaban. Había casas reconstruidas, pero que eran casi calcadas a pocos metros de distancia en el casco de una estancia. Esto fue detectando la justicia y fue la sorpresa. Además, acá vemos estos carteles, que además fueron carteles pagados por Vialidad Nacional, con los que Lázaro Báez identificó todas sus estancias. ¿Sabés qué hizo Lázaro Báez cuando llegó la justicia para allanar todos sus campos? Retiró los carteles y los tiró en uno de los campos para evitar que se identificara con facilidad todas estas tierras que se había comprado con dinero que provenía de la obra pública y con dinero que tenía que ir a rutas. ¿Ese es uno de los cascos el que estamos viendo? Ese es Cruzaique. Claro, este es Cruzaique, es una de las estancias más emblemáticas de Lázaro Báez, queda a unos 40 kilómetros previos a llegar a la ciudad del Calafate. En esta estancia se reunía con Lázaro Báez, se reunió una vez con Cristina. A ver, Mariana, ¿están operativas estas estancias como unidad productiva? ¿Hay algo en marcha acá? No, bueno, es como dice Lucía. La totalidad de las estancias efectivamente se usó para lavar dinero. Yo recorrí casi la totalidad. Accedí, por ejemplo, a Estancia La Julia a través de... Recién veía el cartelito de la Estancia La Martina. Y ahí justo estaban construyendo la estancia que yo esto lo cuento en mi libro. Me recibe en ese entonces un señor de origen paraguayo que estaba en el Obrador. Era diciembre, muchísimo viento. Nadie imaginaba que alguien iba a acceder por un camino vecinal. Te cuento, todas las estancias tenían garita de seguridad privada. Nadie podía acceder a esas estancias. Yo logré a través de esa, La Martina, de la Pola, una mujer extraordinaria. La voy a ver a Pola, que era amiga mía, y le digo, Pola, ¿hay camino vecinal para ir a Estancia de La Julia? Sí, me dice, podemos ir por este costadito. Así es que fuimos solas con un fotógrafo y ahí entré a la Estancia de La Julia que le estaban construyendo. El señor, el obrador, me confundió con la patrona. Imagino la cara de Lázaro cuando le dijeron que había ido a la estancia, ¿no? Pero no fue amenazada esta persona. Ella fue amenazada. Porque fue la única que no accedió a vender su Que no accedió a vender su estancia. Porque estas operaciones... Pero perdónenme ambas. ¿Estas eran las hectáreas, esas hectáreas que tal vez se iban a inundar para hacer una represa y había La margen derecha de eso sí. Parte de estos 12 Exacto. de estos campos. compremos, entre comillas, barato o al precio Lo que nos indemnizaron digan? por eso, fue indemnizado por eso, exactamente. Que déjame decirte también, esa obra, lo que es la represa Cóndor, la Barrancosa rebautizada Kirchner-Zeppernich, es un crimen total. Es un crimen total porque no tiene estudio de impacto ambiental, están destruyendo el río Santa Cruz, que va a impactar directamente contra la pared frontal del glaciar Perito Moreno. Así que el daño que están haciendo por, qué sé yo, acuerdos con China que no pueden desandar es realmente criminal. Ahora, sabiendo esto con información de antemano, Lázaro Báez, antes que se llame a licitación, porque él también se presentó para el tema de la represa, él también se presentó para explotarla. También puede hacer represas. Claro, y en mi libro cuento que él dijo, y estos fueron los términos, Suich me escupió el asado, ¿no? Porque denuncio yo que él quería presentarse para ganar también la obra de la represa y bueno, con mi denuncia no logró hacerlo, quedó fuera, se enojó muchísimo por esto, pero si fue indemnizado, él con esta información privilegiada compra estas 12 estancias en la margen derecha del río Santa Cruz que iban a verse afectadas por el tema de la represa Cóndor Cliff La Barrancosa, efectivamente. Bien, Lucía.
12 de estas estancias iban a ser inundadas o serán inundadas cuando la obra de las represas terminen. Esas 12 estancias Lázaro Báez las compró en efectivo y en dólares cuando regía en el país un cepo estricto al dólar. La justicia también lo que determinó es que todas estas estancias Lázaro Báez las adquirió con dinero de origen ilícito, con dinero que no era legal, pero además lo que señalaron los fiscales es que lo que hizo Báez es parte del dinero que iba cobrando por anticipo de obras, que se suponía que tenían que acelerar los plazos para que las rutas se terminen, la fue volcando sistemáticamente a la adquisición de campos. 29 en total, en este caso señaló el fiscal Diego Luciani, 415.000 hectáreas. Pero esas 29 son solo una porción de un listado de bienes que en total, entre bienes muebles e inmuebles, son 1.412 los que adquirió Lázaro Báez mientras se convertía en constructor. Aguardame. Mariana, ¿vos crees que una decisión como esta compra de hectáreas para si se inundan después y se construye la represa, son decisiones de Lázaro Báez, son decisiones consultadas con los... Nada de esto es de Lázaro Báez. Lázaro Báez era un cajero de banco, no tenía tampoco capacidad para analizar este tipo de cosas. Está claro con lo que el otro día en el alegato expuso el fiscal Luciani respecto a su testamento. Cuando Lázaro Báez arma una cláusula dentro de su testamento para que nadie toque absolutamente nada de sus bienes por 30 años, ni siquiera sus hijos. Eso te da claramente cuenta, ¿no?, que él no era el dueño ni administrador de esos bienes. Porque ahí hay una clave importantísima. Cuando él arma el testamento, ¿qué dice? Cuando él arma el testamento a través de un fideicomiso, lo que dice es que se frise durante 30 años la movilidad, venta o traslado de esos bienes por 30 años. Para garantizarle... Porque él no es el dueño de eso. Él solo es un prestanombre, es un testaferro. De hecho, se está por abrir una causa y se está investigando. En la causa de la ruta del dinero acá, Marijuana lo ha pedido. Justamente, ¿por qué? Porque en muchas de las transacciones donde está clara el vínculo comercial entre la vicepresidente y Lázaro Báez, participa Máximo Kirchner. Entonces, cuando vos trazás más o menos lo siguiente, que es una de nuestras denuncias también. Nosotros lo que decíamos era lo siguiente: mientras él adquiría las licitaciones, certificados por adelantado de manera privilegiada, se hacía de esos certificados, estamos hablando de muchísimo dinero, con sobreprecio en la obra pública, muchísimo, oneroso, se hablan de más de 200 millones de dólares de sobreprecio en tan solo 5 obras, que son las que fueron peritadas por peritos de la Corte Suprema. Mientras él recibía ese dinero, se daba vuelta para otro lado y lo que hacía era intentar lavarlo. Pero también lo siguiente, hay una triangulación. Porque acá el matrimonio Kirchner lo que hacía era justificar el enriquecimiento propio también a través de venta simulada de bienes a Lázaro Báez. En esa venta simulada de bienes a Lázaro Báez, para justificar su propia declaración jurada y su propio enriquecimiento ilícito, participó Máximo Kirchner y participó Martín Báez, los hijos de Lázaro y los hijos del matrimonio Kirchner. Ambos participaron en esa triangulación y lo que se ve es que todos se enriquecieron, las declaraciones juradas dan cuenta de, a través de esa simulación de ventas, vos tenés, por ejemplo, en una simulación de venta de Lázaro Báez a Néstor Kirchner, adquiere 770.000 dólares. Al día siguiente, a los 3 días, lo que hace, por otra ventanilla, paga 700.000 dólares la adquisición de la Hostería Las Dunas en el Chaltén, por ejemplo, ¿no? Entonces vos vas viendo así cómo cada una de esas transacciones lo que hacía era abultar el crecimiento patrimonial de los Kirchner con Máximo Kirchner en el medio, que hoy es el heredero de la mayoría de esos bienes. Osvaldo Bazán tiene una pregunta para Mariana y aquí iba a aparecer Osvaldo Bazán. Sí, lo que quería saber, siguiendo a Lucía, pudimos saber a lo largo de todo este tiempo, es que las obras no se hicieron. ¿Cuál es el castigo para Lázaro Báez por no haber hecho las obras? No solo por cómo las consiguió, sino por no haber hecho las obras y si alguna vez se van a terminar estas obras. No hay castigo, nunca hubo castigo sino premio. De hecho, una de las obras que tiene que ver con la circunvalación Caleta-Olivia, que es el flanco norte de la provincia de Santa Cruz, que conecta con Comodoro Rivadavia, la primer ciudad del flanco sur de la provincia del Chubut, demoró más de 12 años. Esa obra pasó de las manos de Lázaro Báez a Cristóbal López a Lázaro Báez, así se la fueron pasando durante 12 años. Jamás se terminó. Tenés la mayoría de esas obras inconclusas, no solo que nunca fue
castigado, sino que fue beneficiado por certificados por adelantado, al punto que fue el único constructor de la Argentina que cuando el matrimonio Kirchner, cuando Cristina Kirchner deja el poder, era el único que había cobrado la totalidad de los certificados de obra pública sin haber culminado ninguna de esas obras. Y en ese punto, Mariana, hasta ahora no se pidió ningún castigo. ¿Puede hacerse un juicio y pedirse un castigo por eso? En este juicio se está evaluando eso. Uno de los castigos es ese, ¿no? Que tiene que ver con el incumplimiento por el tema de las obras. Pero no a Lázaro Báez. En realidad, a tanto los directivos de Vialidad Provincial como los directivos de Vialidad Nacional y los organismos de control que debían de velar por que esas obras sean terminadas en tiempo y forma. O sea, ¿se viene un nuevo juicio? ¿Podría venirse un nuevo juicio a partir de esto? No, en este juicio se prevé eso, ¿no? La responsabilidad manifiesta de los directivos de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y también los organismos que deberían controlar el seguimiento y finalidad de esas obras. Bien. Quiero preguntarle a Lucía por el papel de Máximo Kirchner. Bueno, ya vimos que del celular de José López salió, apareció, por decirlo de alguna manera, Máximo Kirchner interviniendo sin ser funcionario, sin ser candidato, en la elección de una serie de obras que terminaron en manos de Lázaro Báez. ¿Qué dijo la Fiscalía? Tuvo una intervención directa. ¿La responsabilidad era de él? No, porque no era funcionario, pero sí de quién era la presidenta de la Nación, que era nada más ni nada menos que su madre. Un informe patrimonial ahora reveló que Máximo Kirchner intervino en la operación inmobiliaria entre el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez de 10 propiedades. Eran 10 propiedades, bienes gananciales del ex matrimonio presidencial, que se la vendieron a Lázaro Báez. Todas esas operaciones se hicieron en un mismo lugar, con el mismo escribano, que además está acusado de lavado de dinero, y en todas y cada una de esas operaciones intervino como representante de sus padres Máximo Kirchner. Ante Máximo Kirchner, Lázaro Báez pagó $2 millones para comprar esas 10 propiedades, pero además esto ocurrió en 2 años claves, 2008 y 2009. Para entonces, Austral Construcciones ya tenía 40 licitaciones a su favor. Y lo que trazó la Fiscalía es que estas operaciones, en parte, se hicieron con esos fondos que Lázaro Báez recibía de la obra pública, como ocurrió con las estancias. En este caso, 10 operaciones inmobiliarias que tuvo a Máximo Kirchner como el representante de Néstor y de Cristina Kirchner y el receptor de los $2 millones que pagó Lázaro Báez. Mariana, antes de preguntarte por una mirada o qué expectativa tenés acerca de qué se puede pedir de condena mañana, quiero ir por otro lado raro. La ciudadanía de Santa Cruz. ¿Cómo crees? Es muy difícil decir todos, como si fuera una sola cosa, no es homogénea la mirada sobre los Kirchner, pero uno ve que siguen ganando. Se repite en muchas provincias también, donde hay familias que gobiernan casi a modo de feudo durante muchísimos años y van ganando a pesar de que son visibles la cantidad de actos non sanctos. ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Hay mucho empleo público, miedo, temor? Bueno, varias cosas, ¿no? Yo esto lo desarrollaba en mi libro y me parece que es uno de los factores más importantes para comprender el impacto de la corrupción. No solo se traduce en ecuaciones económicas, sino en el daño ostensible y casi irreversible cultural. Santa Cruz, más del 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. 7 de cada 10 son dependen de la administración pública. En edad productiva. En edad, exactamente. Trabajan para el Estado. Trabajan para el Estado. ¿Eso qué te muestra? Te convierte a ciudadanos en rehenes. No hay libertad. Claramente no hay libertad porque tu empleador es el que roba, es el corrupto y es el que te paga el sueldo. Entonces yo entendí y lo comprendí en ese momento cuando enfrenté la corrupción en Santa Cruz. ¿Por qué el vacío y el silencio y la ceguera moral colectiva que caracterizaba a los santacruceños? Lo entendía. No lo compartía, pero lo entendía. Déjame decirte que durante mucho tiempo ganamos elecciones en Santa Cruz a pesar de eso, ¿no? Y la realidad es que se ganó una gobernación, pero con la ley de lemas, Alicia Kirchner, que para mí es una gobernadora de facto porque viola su propia constitución,
hoy es gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Ellos van modificando, según la conveniencia, las herramientas electorales para mantenerse en el poder. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Sucedió hace un par de años, mientras gobernaba Macri, que la Corte Suprema debía de tratar el tema de la inconstitucionalidad de la ley de lemas en Santa Cruz. Raramente, sospechosamente, a mí, y esto me hago cargo de lo que digo, la Corte Suprema falló en contra. Y quiero decirte algo ahora, en este momento de la Argentina. Hay mucha expectativa y esperanza de los argentinos, de una parte muy importante de los argentinos, y yo creo que sin justicia no va a haber país posible, respecto a la condena de Cristina Fernández de Kirchner como jefa de la asociación ilícita. Como una de las denunciantes principales de esta causa, junto a Paula Oliveto, a Mariana Stillman, a Elisa Carrió, a gran parte de la coalición cívica, quiero decirte lo siguiente. Hace pocos días, una juez advirtió sobre el vínculo o relación que puede haber respecto a lo que sucedió con el fiscal Escapolán y, el tema de vialidad nacional. Y dijo que sigamos muy de cerca eso. Acá hay una situación que nosotros queremos decir. Junto a Paula, hoy hablábamos con Paula, las dos, y estamos recibiendo ciertas presiones, intentos de intimidación. Sepan que muy difícilmente vayan a lograrlo. Yo he pasado por cada... Vamos a decirlo y a anunciarlo cuando podamos confirmar algunas cosas, para intentar intimidarnos. ¿Por qué? Porque lo que estamos advirtiendo es quizá un incipiente acuerdo o pacto de la parte corporativa de la Argentina, ¿no? Que comanda Sergio Massa. Yo lo único que puedo decirles en este momento es que que miremos casación penal, que miremos la Cámara de Casación Penal. Porque Casación Penal es la que va a revisar la condena de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué hay que observar de casación? Y no sé, allí está Borinsky, que fue el que quitó a Arroyo Salgado de una causa grave por la cual Elisa Carrió denunció a ese fiscal y al juez y le pidió juicio político, tanto a Escapolán como a Novo. ¿Bien? Y Arroyo Salgado lo que dijo es, una de las personas que me quitó la causa y que pidió y que avanzó en quitarme la causa de las manos, cuando ella procesa y pide la detención de estas personas, fue nada más ni nada menos que Borinsky. Borinsky está en la Cámara de Casación Penal. Yo lo único que digo es, dada la advertencia de Arroyo Salgado, miremos esto, porque yo dije acá en este programa, cuando apenas... No sé si ya estaba o no Borinsky mencionada. había sido observado por jugar al pádel con Macri. O sea, podría también leerse desde el otro lugar. Cada uno hace la lectura política, ¿no?, que corresponda. Lo que digo es que quizás a algunos les beneficie mantener viva electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner. Así como fue la resolución de la Corte Suprema con el tema de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz, quizás la Argentina corporativa, el patrimonialismo corrupto, en este momento intente dar ese tipo de pactos o acuerdos. Pero vos te referís concretamente, ¿dentro de Juntos por el Cambio también? No lo sé. ¿Dentro del círculo No rojo? lo sé. ¿A quién te referís? Me refiero a las declaraciones de Arroyo Salgado, que señalan a Escapolán, y que nos advierte, miren la causa vialidad. ¿Y qué digo además con esto? En virtud de las últimas declaraciones de Lilita. Los argentinos merecemos justicia y queremos justicia. Y nosotros, aunque nuevamente nos traten de locas y nos intenten cercenar la voz, vamos a señalar toda vez que entendamos que pueda llegar a construirse un incipiente acuerdo o pacto de impunidad. ¿Por qué lo dijimos? Porque cuando asume Massa el Ministerio de Economía, lo que dijimos es, ojo, porque él representa otros intereses, o los intereses de algunos, del patrimonialismo corrupto, que muchas veces están cruzados y que podemos encontrarnos con personajes que también puedan llegar a estar dentro de nuestro espacio. Esto lo dijo Lilita, y Lilita lo dijo con nombre y apellido, y señaló con nombre y apellido. Nosotros no salimos a hacer denuncias a la marchanta. De hecho, ahí tenemos el juicio de la obra pública, ¿no es cierto? Entonces, lo que digo es, y lo digo a título personal, No, pero vos estás haciendo, perdóname, que ahí vaya con nitidez, porque estás haciendo un señalamiento sobre la Cámara, que la Cámara podría dar vuelta a un fallo desfavorable a Cristina. yo soy hoy
digamos, quien reproduce o replica los dichos de Arroyo Salgado y nosotros los damos por posibles. Eso es lo que digo, los damos por posibles y que lo tenemos que mirar. Y no nos debería de sorprender, no nos debería de sorprender. Mirá, para que esta mafia haya logrado robarse lo que se robaron durante más de 12 años, fue posible una estructura de impunidad. Esa estructura de impunidad aún se mantiene en la Argentina. Entonces, eso es lo que tenemos que desarmar los argentinos, si queremos un país en serio y si queremos justicia. Y señalar esa estructura de impunidad. Pese a quien le pese, cruce a quien le cruce y se señale a quien se le señale. Lo que digo es esto. Y lo digo, vuelvo a título personal esto. Como santacruceña, yo hace más de 4 o 5 años que no puedo volver a Santa Cruz. A mí esta causa y la lucha contra la corrupción y enfrentar esta mafia, la verdad me atravesó la vida. Yo en el camino dejé mucho y perdí mucho. Y lo que les digo es que, y la verdad me emociona porque tanto daño se pudo haber evitado. Perdón. Si los hubiesen escuchado a tiempo. Murió gente en el camino. Perdóname, no puedo hablar más. Disculpa. Yo quiero decirte que como siempre valoramos que hayas estado, tu valentía, la de Lilita, aún con las objeciones de cómo se discute, si se advierte dentro del espacio de Juntos por el Cambio, si se hace afuera, cuál es el estilo de la coalición cívica, si Lilita lo hace sobre la mesa, si lo hace en otro lugar, si eso genera ruido. Lo hizo mucho tiempo Si internamente. uno mira toda la trayectoria de Lilita, Lilita es muy importante para la Argentina. Esto es lo que yo pienso y me hago cargo de mis pensamientos con esto. Así que nada, te agradezco por haber estado hoy. ¿Sabes? Gracias, disculpa. No, al contrario, gracias. Vuelvo a la mesa. Voy a recibir Ritondo. Cristian Ritondo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, empecemos por esta situación. Mañana, donde va a haber un fiscal que va a pedir una condena. ¿Cuál es tu mirada sobre algo que yo planteaba en el inicio? En el año 87 gana Néstor Kirchner la gobernación de Río Gallegos, a partir de ahí pasan a provincia, después provincia a nación, son muchísimos años en el poder. Es algo inédito que un Kirchner sea o le pidan una condena de estas características. Parece que Mariana explicaba muy bien y hay relato de todo lo que fue el proceso de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz y después con el gobierno nacional. Creo que los fiscales en la primera instancia, tanto Policita como Máiquez y en segunda instancia Mola y Luciani han puesto sobre la mesa una cantidad de pruebas contundentes. Ese teléfono que secuestramos el día que agarramos a José López en el convento, que tuvo la custodia necesaria para llegar y la verdad que aportó una cantidad de pruebas enormes. ¿Vos sabías que ese teléfono tenía tanto? Porque, digamos, en un momento se dejó de hablar de López. Yo lo planteaba, el kirchnerismo lo quiso encapsular como un loquito, un electrón libre que se salió del sistema solar y jugaba solo y que no sé qué. Y no sabíamos de este teléfono tan cargado de información. Lo raro no, en general, cuando alguien es detenido siempre pide el teléfono. Y él tenía una obsesión con el teléfono cuando fue detenido. Pero, digamos, ¿Qué quiere decir que tenía una obsesión? Que quería el teléfono, solicitaba el teléfono, tener el teléfono. Pasa casi con todos los detenidos, pero en este caso... Sí. A ver, yo quiero entrar en el momento que pasó. Él tenía un estado muy alterado cuando lo detuvimos. Muy alterado. Acuérdense que nombró una abogada mediática que no se comparecía con la situación que tenía. Y el cuidado que tuvimos fue muy grande porque él estaba en un estado... Pero concretamente, ¿qué tipo de estado alterado? Todos sabemos que hay muchas formas de alterar el juicio. A ver, era una persona que le costó muchísimo conciliar el sueño, estaba muy alterado, gritaba mucho, decías cosas que no coincidían con la realidad.
Estaba desbordado por la situación. Yo no sé él si era sentía verdad que la o cómo situación lo estaba. excedía. Él piensa que estuvo toda la noche dando vueltas. Él dio como 3 horas vuelta a la plaza de General Rodríguez. Claro. 3 horas dando vuelta a Manzana estuvo. No, digo, no es normal que una persona de 3 vuelta 3 horas vuelta a la plaza, ¿no? Y ese teléfono, como todas las pruebas, porque están los más de 9 millones de dólares, moneda de distinto tipo, la cantidad de joyas, eso nos llevó también por la humedad que tenía a entender que estaba escondido en algún lugar en Tigre. Cuando se revisó la casa se encontró el Los lugar. billetes estaban húmedos. Sí, y se encontró donde los había tenido, que era en el parque. Vos ahí eras ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que ahí, cuando hablé con la gobernadora, lo primero me dijo, tengamos un gran cuidado, y ustedes recordarán que ahí lo que nosotros hicimos fue cerrar todos a 100 metros. Ni los medios podían pasar. Por eso necesitamos primero contar la plata. Le tuve que pedir al presidente del Banco Provincia que mandara cajeros para contar la plata, porque pero tuvieron casi un día contando plata. La fiscal que tuvo la primera parte de la causa era una fiscal que había asumido hace una semana, pero que hizo un trabajo impecable, la fiscal Rodríguez. Y el cuidado de una persona alterada que, por quién era, por lo que le habíamos encontrado, sabíamos que iba a ser un ruido político muy importante y que había que cuidar todos los aspectos. Si ustedes recuerdan, es la primera persona que se traslada con chaleco y casco. Es la primera persona que le ponemos el chaleco y casco al trasladarlo. Porque nosotros, la verdad que no sabíamos qué efecto podía tener del otro lado, porque creíamos que tenía muchos elementos de prueba, ¿no? Digo, ¿Y entonces cuál era el miedo? El miedo es que alguien le hiciera algo para que no hable, o él mismo. O él mismo. O él mismo. Muchos casos de estos, cuando ocurren en el mundo, digo, uno tiene que tener esos criterios. Termina apareciendo muerto la noche en la celda, digo, y estas cosas, ¿no? Autoflagelarse. Entonces, el cuidado del médico apenas entró, un médico permanentemente por el estado de alteración que tenía. ¿Le duró el estado de alteración? Sí, un tiempo. Hasta un tiempo. De hecho, las primeras veces que el juez Daniel Rafecas lo citó a declarar en el marco de esa causa que tenía varios años, pero no había tenido mayores movimientos, él aduce que no podía declarar por su estado de alteración. Ahora, ese teléfono y algunos otros más mencionó el fiscal que fueron encontrados. Digamos, ¿cómo? Básicamente tiene que ver con esto, por eso digo, es el que se secuestra en ese momento, la pista que nos da y que le da a la policía de la provincia de Buenos Aires, que trabajó excelentemente bien, sobre el olor que podía tener y la humedad que tenía, de hacer un allanamiento en forma inmediata en lo que era la casa, que estaba en Tigre, como lo recordarán, donde se encuentra en el lugar que podía tener el procedimiento y donde se notó que hubo dinero, porque los perros buscadores fueron directamente ahí se secuestraron más teléfonos. Siempre se sospechó que López se dijo, si tiene estos 9 millones, tiene mucho más dinero. Sí. ¿Le encontraron más dinero a López? No, en la casa se encontraron teléfono y la muestra de que había estado ahí hasta el último momento, ¿no? Bien. Y la hipótesis era que por qué lo sacó de la casa. No sé si era por el estado de alteración o porque venía una seguidilla de detenciones, ¿no? Donde se había detenido a Barata, donde se habían detenido los otros subsecretarios y era el único que quedaba, era él. Después se habla de presiones familiares, de peleas familiares. Quiero adelantar, Cristian, la película. Mañana van a pedir una condena contra Cristina y quiero adelantar a algo de lo que mencionaba Zubik sobre un hipotético pacto de una parte de Massa para la impunidad. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Y lo uno, porque hubo algún cuestionamiento a una serie de, digamos, de integrantes Juntos por el Cambio y te incluyeron a vos. Diego, es imposible creer en la Argentina de hoy en día que pueda haber cualquier pacto de impunidad. Primero, porque no cabe en la Argentina. Segundo, que uno tiene la ansiedad de tener una justicia que actúe como corresponde, que todos somos iguales ante la ley y que ante las pruebas contundentes de este caso, sin duda, la justicia tiene que seguir avanzando hasta condenar a Cristina Fernández de Kirchner y a todos los que están dentro de esa causa. Ahí hay un dato que no es menor,
que tiene que ver con esa sala de la Cámara de Casación que también intervino en lo que se conoce como la ruta del dinero acá, que es la causa en la que Lázaro Báez está condenado a 12 años de prisión. Y fue esa sala la que conectó estas dos causas. Dijo que el dinero que lavó Lázaro Báez, y es una resolución que también firma el juez Borinsky, provino en parte del dinero de forma irregular que recibió en concepto de obra pública. Que una porción de ese dinero que debía ir a las rutas que tenían sobreprecios y todo lo que ya venimos contando, se volcó a esta otra estructura que le permitió a Báez lavar 55 millones de dólares. Hay una conexión que esa sala ya hizo de estos dos expedientes. Bien, Permitime que quiero tomar algo que dijo recién Mariana Zubik, que es la necesidad de Juntos por el Cambio de mantener viva a Cristina Kirchner, mantenerla viva en el candelero políticamente. Juntos por el Cambio necesita a Cristina Kirchner. No, lo dijo nosotros lo que recién necesitamos, digo, puede ser que tenemos distintas miradas. Nosotros lo que necesitamos hoy es la discusión de ideas, de valores, de la construcción de esta esperanza para el futuro, es decir, cómo vamos a gobernar del día uno, quiénes van a encarnarse de estas ideas y después cómo estas ideas logran el consenso necesario. Ahora, para eso lo que nosotros necesitamos es ganar una elección para que no nos pase lo que nos pasó la última vez, que con 71 diputados, hoy tenemos 116, tener una fuerza legislativa que la transformación que tenemos que hacer en Argentina sea el día uno. Hoy nosotros queremos ganarle al kirchnerismo, queremos que sea el fin del kirchnerismo y queremos que el 10 de diciembre, como lo dije en el recinto del año 2023, sea la despedida y el chau del kirchnerismo para siempre en la Argentina. Bien. Quiero hacer una última intervención con respecto a esto que generó mucho conflicto en Juntos por el Cambio, que tiene que ver con la capacidad o supuesta capacidad de seducción o de influencia de masa sobre algunos actores que pueden ser del empresariado o también de Juntos por el Cambio. ¿Qué pensás vos de eso que te terminó involucrando? Digo, si hay intento de seducción, por lo menos con el PRO ha fracasado. Acuérdense, hace un año, quién fue la persona que habló en el recinto, les hizo caer un presupuesto que era falso, un presupuesto que no conducía a ningún lado. Están en las intervenciones, como ha votado el PRO profundamente, inclusive diferenciando muchas veces de Juntos por el Cambio con el resto, inclusive de la coalición cívica. Pero para cerrar esto y finalmente y pasar a otros temas, ¿por qué vos creés que Arroyo Salgado salió con lo que salió, Cristian? No tengo la menor idea, pero sí lo que puedo decir es... un manto de sospecha sobre alguien que trabajaba con vos. Pero, a ver, donde está es donde nosotros tenemos que actuar. Donde tengo que actuar y donde tengo responsabilidad en la política. El fiscal Escapolán, todos los integrantes del PRO en el proceso que tuvo, han votado favorablemente a la suspensión. Contá de qué se trata, para el que no sabe Escapolán. La Comisión de Juicio Político. Cuando fue un fiscal acusado de colaborar con narcotraficantes. Sí. Esto ha sido sancionado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Los miembros integrantes son del PRO y ellos son los que han votado favorablemente para que se suspenda. Bien. Que es la acción que tiene que tener la política, ¿no? Tuvo un solo voto a favor, 10 en contra, que tenía que ver juntamente con los integrantes del PRO, más los que vienen del Colegio de Abogados, por jueces y demás al Consejo de la Magistratura. Hubo un Zoom de Juntos por el Cambio, creo que ayer o antes de ayer, en donde Macri fue fuerte y dijo, acá hay que dividir, antes de poner candidaturas y personas, los que quieren un cambio de los que quieren un cambio real de los que quieren seguir con el statu quo. Absolutamente de acuerdo. Nosotros tenemos no solamente la posibilidad, sino la obligación de producir un cambio profundo en la Argentina a partir del 10 de diciembre del 23. Por ejemplo, vos fuiste ministro de Seguridad en la provincia. ¿Qué sería, si vos sos candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero un ministro de Seguridad en un gobierno de Juntos por el Cambio que ya no quiere, entre comillas, el statu quo? ¿Qué sería diferente a aquella gestión de seguridad que vos hiciste en provincia? Nosotros lo rompimos con eso. O sea, lo rompimos con el día que hicimos asuntos internos en manos de civiles. Que no es solamente el auditor. Son los que trabajan todos los días, que son los que hacen el trabajo de campo. Todos profesionales y civiles, sacando a la policía. Es la lucha contra el narcotráfico, dar la pelea que dimos conjunto con María Eugenia Vidal. Contra las mafias en la provincia de Buenos Aires. Para no poner título de mafia, son contra la salada de este mundo, contra las barras bravas, contra el sindicalismo corrupto. Digo, esas peleas que dimos
modificó cualquier lógica tenía la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo se Cristian. hace para que no se vuelva atrás? Porque muchos de esos cambios quedaron en la nada. Tienen que convertirse en política de Estado. Cristian. Y eso, muchas cosas no se cambiaron. La declaración jurada obligatoria no se declaró. No se llevó atrás. Pero, por ejemplo, alguna medida que nosotros habíamos tomado que tenía que ver con un agente externo, como era Fundatox, que midiera la toxicología de los agentes y de los funcionarios, eso dejó de estar con el pretexto que era caro, pero la verdad que eso daba garantía que alguien que trabaja en narcotráfico, por ejemplo, no puede consumir drogas, o quienes tienen agente acaso no pueden tenerlo. Pero Eso hacer lo cambios tiraron para profundos, atrás. Lo tiraron, sí. hacer cambios profundos. Perdón, y lo decíamos con el doctor Damín, que es el toxicólogo el más reconocido de la Argentina, ¿no? Hacer cambios profundos en esa área por ahí es más claro. Pero cuando estamos hablando de corrupción, de funcionarios que están intrincados, de negocios, ahí es mucho más difícil hacer cambios profundos. Y te quiero hacer una pregunta, volviendo a la pregunta a lo que dijo Mauricio Macri. Cuando él dice cambios profundos y no status quo, ¿el mensaje es solo hacia afuera o también hacia adentro de Juntos por el Cambio? Es decir, prefiero halcones y no palomas. Adrián, es de adentro hacia afuera. Es decir, estos son los valores, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros vamos a proponer y esto es lo que tenemos que hacer. Y me parece que en esa lógica, cuando vos planteás, Adrián, ¿cuáles son los cambios de corrupción? Bueno, la verdad que en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia y en Gobierno Nacional, una es poder digitalizar absolutamente todo, poder verlo, tener agenda abierta, poder tener declaraciones juradas a que pueda acceder todo el mundo, que sean obligatorios. Pero para la gente eso no es el cambio nada más. Es de un estilo de hacer política. No, por eso, pero lo que digo, porque la gente no le cree a los políticos. Me estoy poniendo una voz del diablo. Sí. La gente no le cree al político. No, Adrián, pero no tiene que ver con el político. Cuando vos tenés una agenda abierta y ves las licitaciones. No, pero eso tiene que poder ser. No puede ser que el Estado te revisa como un panóptico y te mira de arriba y sabe todo lo que vos hacés y cuánto gastás. Y cuando vos querés mirar y decir, a ver cuánto gastan con mis impuestos, no se puede. Es opaco. Eso tiene que estar. Pero digo, en la provincia, volvimos de la digitalización, volvimos al papel, al expediente, que cuando vos necesitas una información, como periodista, vos entrabas y lo podías ver. Hoy tenés que recurrir al ministerio a ver si te muestran el papel y quién te lo muestra. Entonces, nada, por eso vergüenza. Es un gran cambio y tiene que ver con la transparencia. El sistema de registro de proveedores tiene que ver con la transparencia. Hay muchas cuestiones que ayudan a la transparencia y que lo usan los estados modernos. Ese estado que había avanzado hoy retrasó, y no solamente se retrasó, sino que ha multiplicado los cargos políticos por 2 en la provincia de Buenos Aires. Lo que significa que hoy tenés 1.200 y pico de funcionarios políticos. ¿Qué piensan hacer con esa gente en el caso de ganar? A ver, la reestructuración de todo es el 50%, tiene que bajarse. O sea, nosotros podíamos administrar la provincia con un total de elenco político estable, toda la provincia, de 700 y un poquito más. Hoy no puede ser que sean 1.289 asesores por 1.289 asesores. No, funcionarios políticos. Yo te voy a decir, ministros, secretarios, subsecretarios. ¿Cuánto es toda la plantilla del Estado en provincia hoy y cuánto debería ser? No, hoy lo que pasa es que vos tenés una plantilla donde tenés docentes, policías y médicos. No. Yo digo la política. 1.200, tenés 1.280 y pico de cargos políticos. El doble de cuando nos fuimos con el gobierno del ¿Y eso cómo se reduce? ¿Qué van a hacer? Con un decreto. Y se puede... Reestructuración, ley de ministerios, decreto. Pero, a ver... Perdón, ¿los dejás en la calle? Pero son funcionarios políticos. ¿Lo hacen? Pero se tiene que... Sí, lo hicimos cuando fuimos con María Eugenia y lo vamos a hacer ahora, porque se tienen que ir el 10 de diciembre. No son personas de planta permanente. Son personas que fueron designados por un gobierno en cargos políticos. Y se tienen que ir. El 10 de diciembre del 23 se tiene que ir. Pero porque un Estado que tiene un déficit como el de la provincia de Buenos Aires, que tiene necesidades, no estamos hablando de no designar policías, médicos o docentes. Estamos diciendo, no puedo nombrar más empleados públicos. Bien, para organizar mentalmente, ahí va a haber una PASO con los candidatos de Juntos por el Cambio a la gobernación, donde va a estar Santilli, va a estar Iguacel, vas a estar vos, esos 3 como mínimo. Sí, pero es una PASO. Hoy es más precandidato, está Joaquín de la Torre, está Néstor Grindetti. Veremos. Eso ya está definido. Veremos
cómo llegamos, y seguramente habrá candidatos radicales, tal vez la coalición cívica o el peronismo republicano tenga un candidato, pero veremos en medida que se acerca, y yo me parece que siempre es quienes tienen más oportunidades de representación son los que se presentaron a paso, ¿no? Bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Sonará el teléfono. A ver cómo va a sonar. Aló. Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va, Diego? Buenas noches. ¿Qué dice usted? Antes que nada, permítame saludar a todos los niños en su día. Sí, claro, hoy es el Día del Niño, efectivamente. Y a mí no me vengan con niñes o Día de las Infancias. Todo ese léxico de inviable de ciencias sociales no muy afectos al agua y al jabón. El idioma, estimado Diego, permanentemente sufre modificaciones, pero esas modificaciones surgen de la mano invisible del lenguaje, de lo uso y costumbre genuino a través del tiempo, no de un tribunal estalinista que de prepo nos dice cómo tenemos que hablar. Está muy Pero bien, bueno, es así. pasemos mejor a los problemas de la economía. A ver, hablemos de los problemas de la economía. ¿Qué Que dice son usted? bastante más urgentes. Sí. Bueno, usted sabe muy bien que yo en general detesto las devaluaciones, Diego. Es más, celebro que ahora se hable abiertamente de echar gente, de hacer recorte del gasto. Ahí lo estaba diciendo un peronista como Ritondo, ¿eh? Lo estaba diciendo un peronista como Ritondo. Y lo hizo López Murphy. Y no lo dejaron. Claro. ¿Se acuerda cuando Claro en que marzo sí. de 2001 yo propuse hacer una serie de reformas? Nos salvábamos de la feroz devaluación dualdista. 15 Capaz. días. Sí, Pero señor. en ese momento lo de Franja Morada querían seguir con la fotocopiadora. Y bueno, Siguen ¿Qué con la artefacto del mal fotocopiadora. también puede ser la Total. fotocopiadora, ¿no? pero bueno, ahora de golpe hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer un service o sintonía fina, como dijo alguna vez Cristina. Basta de Mire. toner sin Sí. control. Claro. ¿O no? Ahora Alberto y Cristina nos han encerrado tanto y lo que es peor, se han tragado la llave. Pero hoy no queda otro camino que una devaluta colosal. Que no lo digan muy No va a fuerte quedar porque- otra para que entren algunos miles de millones de dólares de reserva, para que liquiden los ojeros y los importantes importadores paren de comprar cosas a dólar barato. Bueno, pero sí, eso- no se puede resolver la brecha cambiaria sin atacar drásticamente la brecha tarifaria, ¿eh? Bueno, eso está en camino, ¿eh? Eso va caminando. Lo que no va a caminar, y lo suma Adrián con esto, es la devaluta. Parece que Cristina quiere algunas cosas o permite, pero devaluación no quiere. No, claro, porque además la inflación, y esto va en serio, es muy alta. Entonces, si devaluás, todavía termina disparándose más. Cristina y Massa, esto ya lo dijo Massa, por ahora no la devaluación. El cuarto gobierno kirchnerista procrastinó tanto que ahora la única salida es un ajuste colosal. Así que fuerza, Gabriel Rubinstein. Ojalá hagas lo que Gabriel pregonabas en tus tweets. A ver si sos tan macho ahora. Pidió disculpas, Disculpas. se disculpó. Miren, miren los tweets. A ver, Rubin Ricardo. pidiendo disculpas. Miren los tweets. Por Miren. favor. Esto mire era lo que Rubinstein. sé. Sumarse al kirchnerismo para mí sería como decir, soy un idiota, pero viva Néstor y Cristina Cara. Lo dijo él, no lo dije yo. Ahí está. Pero hoy pide disculpas, dijo, no correspondían agravios. Quiero destacar además la amplitud del Qué gobierno. poca incorporarme al equipo. dignidad. A pesar Qué de poca los dignidad, comentarios por favor. de mi parte en redes sociales, bueno, que no correspondía. Sí, no correspondía. Bueno. El de Cristina, permítame. Vamos a ver quién se va a tragar el sapo más grande. Si la señora o él. Lo quiero ver echando ñoqui de la cámpora. Vamos. y déjeme afilá decirle la motosierra, Rubén. No sé eso, porque le quiero decir una cosa. Si usted está preocupado por el tema de los dólares, mañana reúnen con el campo y no tienen una oferta clara de $1 campo. Cristina parece que no permite eso. Y ese es uno de los principales problemas. No hay dólares en el Banco Central, López Murphy. Se ríe de todo. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe?
Me preparé toda la vida para ver esto. Gracias. Después dígame dónde Ajusten, se compra el peronchos, mejor vamos, pochoclo. ajusten, peronchos, ajusten. Gracias. Viste que de verdad compra pochoclo para ver, es terrible, es terrible. Bueno, voy a charlar un rato con Facundo Moyano, ahí lo están viendo. Facundo, ¿cómo estás? Facundo tiene enyesado. Sí, tengo enyesado haciendo deportes. Es un yeso épico me fracturé, sí, me había puesto una férula, pero bueno, me dijeron que el yeso era mejor para que suelde más rápido. Pero es una jugada importante. No, practico boxeo y seguí sin saber que tenía fractura. O sea, en caliente no me di cuenta y bueno, seguí. ¿Estás haciendo boxeo? Siempre, desde los 19 años hago boxeo. Me gusta como deporte mirarlo y hacerlo. Mirá. Creo que te lo comenté en alguna entrevista que me hiciste. Sí, no recordaba. ¿Y pones la cara de gente? ¿Viste? No, cabezal y no hago profesional, por supuesto. Hiciste algunas declaraciones. Quiero contar esto también. Vos dejaste la banca de diputados hace un año del Frente para la Victoria o de, digamos, Frente de Todos. Renunciaste ahí, esto hace un año, la bancada que presidía Máximo. Y estás en el sindicato de peajes que iniciaste vos, pero como adjunto. Acompañando, sí. Acompañando. ¿Dónde estás hoy? Digamos, vos sos parte del mundo sindical y parte del mundo político. ¿Cuánto y cuánto en el blend estás hoy? ¿Cuánto de político y cuánto de...? Primero, soy un dirigente político. Soy peronista. Lo que no soy es un cliente de la política. No es necesario pero ¿dónde tenés que estar? En algún lado tenés que estar, ¿no? ¿Vos creés que todo el peronismo está dentro del Frente de Todos? Yo creo que no. Yo soy peronista y no estoy dentro del Frente de Todos formalmente. Ahora, hay un debate que el peronismo debe darse. Recién justo venía hablando con un tío mío, mi tío Héctor, y le dije que lo iba a nombrar. Y me dijo, tenemos que volver al plan quinquenal, me dice. Digo, estamos complicados, le digo, estamos en el plan social. O sea, el peronismo salió del plan quinquenal histórico y estamos en el plan social que realmente no hay expectativa o no hay horizonte de que eso no crezca más. Y no estoy hablando en contra del beneficiario de un plan, porque entró en ese sistema hace mucho tiempo y no tiene la responsabilidad de que la conducción política no sepa resolver esa cuestión del empleo de la Argentina. Pero cuando se habla de que no crea empleo genuino y de calidad la Argentina hace mucho tiempo... Hace más de 10 años, 12 años. Vos tenés una parte importante, digamos, de los gremios, no todos, pero una parte importante que alienta el statu quo. Y vamos a decir, digamos, tu padre no está muy proclive, pareciera en sus declaraciones, y menos tu hermano Pablo, para modificar algo que incluya trabajadores que hoy están excluidos. Lo primero que hay que hacer para entender que sí o sí hay que debatir el sistema laboral o el mundo laboral, no digo modificaciones estructurales a la ley laboral, pero sí atender cada actividad o cada sector teniendo la predisposición y la voluntad de que hay que cambiar algo. Porque vos tenés un mapa laboral donde menos del 30% de los trabajadores formales son del sector privado. Perdón, hice mal la cuenta. Dentro de la población económicamente activa total, que es de 22 millones, no alcanza el 30% el sector privado formal. Déjame, es muy importante esto. 6 millones y medio de trabajadores están en el sector privado formal. ¿Qué es? Esto lo dijo un periodista, no lo pude corroborar porque no hay datos en los 70. Casi la misma cantidad de trabajadores privados que había en la década del 70. La diferencia es que tenemos la mitad de la población de los 70, si no es menos. ¿Vos charlás esto con Hugo y Pablo? Yo lo charlo con todos los dirigentes sindicales y aparte lo digo. ¿Qué te dice Hugo de esto? Cuando es la única verdad es la realidad. Pero aparte hay otra cuestión. Pero yo te voy a insistir. Hay una reforma, yo te continúo con esto, digo, para no contradecir a nadie, digamos, para decir lo que pienso, que me parece que de eso se vale la política, o por lo menos la buena política. Se está dando una situación que inclusive se da en los municipios con el sindicato de camioneros, que, por ejemplo, en Moreno, hoy estuve en Moreno, estuve con la intendenta, en Avellaneda, también tengo buena relación con
con el ex intendente, que ahora es ministro de Vivienda, cooperativizan el servicio por el alto costo que tiene, que en muchos municipios se come un costo grandísimo. Entonces, obviamente respeta la escala salarial del sindicato de camioneros, que es alta, porque hay el sindicato defiende al trabajador y lo pone en un lugar en salarios altos, pero te precarizan el sistema laboral para abaratar el costo. Por lo tanto, lo que se da ahí, como se da en otras actividades, es una precarización laboral y es una reforma laboral de hecho. Por eso yo insisto tanto en que es necesario el debate. Primero porque tenemos una población económicamente activa de 22 millones. Pobres, trabajadores pobres dentro del sistema laboral formal, que es una situación que antes no se daba. ¿Cuánto es la canasta básica total? La canasta básica alimentaria es de 50 lucas. ¿Qué harías vos? ¿Qué modificarías? El que está por debajo, sí o sí hay que ir a una discusión del sistema impositivo. Sí o sí hay que hacerlo. ¿Qué pasa con gastronómicos, por ejemplo? Sí. Yo tengo un amigo que es el secretario general de Gastronómico de Mar del Plata. Ganó hace poco el gremio de la seccional. Dice, no puedo, inclusive yendo, hablando en lenguaje criollo, de patada voladora, no puedo blanquear el 65% que había de trabajo no registrado en Mar del Plata, de trabajadores gastronómicos. ¿Qué pasa con los empleados de comercio? ¿Qué harías? ¿Bajás las cargas sociales ahí? Yo creo que ahí hay que hacer una reestructuración que en algún sentido se debatió en su momento. Obviamente no hay que ir a una reforma laboral liberal de quita de derechos. Lo que sí hay que mirar es que esos derechos que hoy otorga la ley de contrato de trabajo ni siquiera se los otorga a los trabajadores que están dentro para que dejen de ser pobres. Entonces vos tenés una ley con un montón de derechos. A ver, yo siempre defendí a trabajadores con la ley de contrato de trabajo, bajo la 2744 del año 74, abajo el brazo. La realidad es que hoy un trabajador de comercio cobra, que labura 48 horas semanales, que es lo que establece como límite la ley de contrato de trabajo, cobra 97.000 pesos. ¿Cuánto es la canasta básica total? 111.000. Conocimos la cifra en el día... el jueves. Sí. El jueves fue, sí. Entonces, digo, la ley de contrato de trabajo, que otorga derechos y que la defendemos todos, los que hacemos actividad sindical, no le da al trabajador formal la posibilidad de dejar de ser pobre. ¿Quién más piensa como vos dentro del mundo sindical? Muchísimos. Lo que pasa que después hay una situación que yo creo que pasa. Si nosotros no damos como peronistas, aunque también está la discusión y el debate ni siquiera del movimiento peronista, de la marca peronismo, está el debate de qué somos, che. No nos vota el 65% o no vota el gobierno el 65% de los argentinos, pero el peronismo es el pueblo. Entonces, tenemos que darnos un debate de contenido, digamos, volver al plan quinquenal y salir del plan social. No, esta es la realidad que hay que discutir para mí. Pero por eso para mí como para vos es importante discutir, para mí es importante preguntarte. No me digas exactamente, digamos, decime el pecado y no el pecador. Pero cuando vos planteás esto en una mesa familiar, ¿qué te vuelve? Te pregunto porque vos tenés un apellido fuerte, Hugo es fuerte y Pablo es cada vez más fuerte. Esto hay que debatirlo indistintamente de los nombres y de los apellidos. Esto es una realidad que te lo acelera la discusión del mapa laboral totalmente roto que tiene la Argentina y los trabajadores argentinos. La tecnología está pasando en los peajes, pasa en la administración pública. Pero vos qué harías, decir, viste esta cosa de, bueno, hagámoslo, empecemos con peajes. ¿En cuántos países ya tirás la plata? Bueno, se está dando un proceso de reconversión. ¿Y qué decís vos? No, lo que hay que hacer es... No pierdo, no se pierde. ¿No? Ahora sí, hay inversión para hacer una autopista inteligente. ¿Cómo se reemplazan las cabinas ¿cómo es el puesto laboral? Con paradores inteligentes, donde ingresen los camiones y el usuario, que sea eso multimodal o multipropósito. ¿Vos no tenés miedo a que el telepase te reemplace? No, porque ya se está haciendo y se está recalificando al trabajador y se puede hacer lectura de patente y se puede hacer reconocimiento facial, inclusive coordinado con la fuerza de seguridad, como existe en Capital Federal. Hay tecnología necesaria como para pasar y hacerle frente a una cuestión que si nosotros como políticos o como dirigentes no encaramos, que es la cuarta revolución industrial que pone la automatización, que pone la inteligencia artificial, que pone la infotecnología, la biotecnología, digamos, son todas cosas que tenemos que incorporar y planificar. O sea, si no nos ocupamos, nos preocupamos.
¿Cuánto de esta agenda tiene en su cabeza, te parece a vos, la CGT? No sé, la verdad que no vengo a hablar en nombre de la CGT. Pero estamos hablando de gente que No, por tiene... eso me preguntás qué tiene en la cabeza, no sé, tendrías que preguntarle a ellos. Yo vengo a hablar en nombre de muchos trabajadores y del peronismo. Digo, creo que el peronismo, como cuando recién te decía el plan, hay que tener un proyecto. Digo, el otro día me preguntaba, hablaba con una radio y me decía, ¿cómo opinás que puede ser la fórmula? Porque si el peronismo pierde, imagínate, mirá, le digo, yo lo que creo que se tiene que discutir primero es un proyecto. Primero hay que discutir un proyecto. Hoy Facundo Moyano tiene como referente a... No, mirá, yo tengo mucha gente conocida y amiga, cercana, que está en el gobierno y creo en sus capacidades. Ahora lo que creo que hay un proceso que está desgastado y que no tiene que ver, y Massa lo dijo de alguna manera, la solución no tiene que ver con nombres y ni siquiera con medidas. Cuando hablamos, por un lado, del déficit y de los parámetros que establece el Fondo Monetario Internacional, y del otro lado, del sinceramiento de subsidios o aumento de tarifas, o como lo quieras llamar, hay una cuestión contradictoria, e inclusive con lo que se expone como relato que está dentro siempre del debate político. Vos dijiste, y fue fuerte la frase, cuando Macri tenía inflación, era la inflación de Macri para la CGT o para la oposición, que en el fondo era el peronismo. Y ahora es la inflación son los formadores de precios en el discurso de la CGT y en las marchas de protesta. ¿Por qué dijiste eso? Mira, yo te voy a decir algo que es descriptivo y no es ofensivo para nada, porque tengo buena relación con Sergio Massa y creo que tiene una tarea muy difícil, pero creo en su capacidad. Creo que tiene que estabilizar una crisis que no va a dejar de ser crisis. ¿Quiénes son los formadores de precios? ¿Los supermercados? Pueden ser parte de los formadores de precios. Digo, para ponerle nombre con la protesta difusa en consignas que tuvo la CGT. De Narváez es formador de precios. Estaba la asunción de Massa. Entonces digo... O sea, lo que vos decís es Walmart, de Narváez, Coto, digamos. Estaban ahí, ¿y qué quiere decir eso? Que, digo, es parte de lo mismo, digamos. Estamos protestando en contra de algo, por eso digo, es difuso, de un círculo empresario que lo apoya a Sergio Massa. Entonces digo, y que no está mal que lo apoye, porque tiene que llevar adelante medidas que hay que sincerarlas, digo, que son contradictorias naturalmente al relato, o a un relato de un sector. Porque por un lado, hay que sincerar la tarifa, que es ajuste. En Aubasa, por ejemplo, desde el año 2019 no había aumento. Hubo aumento ahora del 40%. 267% de atraso tarifario. ¿Se tiene que actualizar o no se tiene que actualizar? Y acá no son los especuladores, digamos. El dueño es la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que digo es, todas esas medidas que se tienen que tomar, y que a mí no me dan risa, como el personaje de López Murphy, que creo que eso es un castigo para el laburante, que ya viene siendo castigado del gobierno de Macri, de este gobierno, lamentablemente, que tuvo imponderable, pero también mala gestión, porque no podemos, como decíamos antes, responsabilizar de la inflación a Macri y no responsabilizar al gobierno. Y no digo solamente a Alberto, digo, porque esa es fácil también, ¿no? Reclamarle a Alberto, que la propia vicepresidenta dice que no tiene el poder porque no es poder tener el bastón en la banda. ¿Cómo vas a vehiculizar todas estas ideas que vos tenés, que son algunas un poco diferentes de, obviamente, tu familia, o por lo menos los referentes de tu familia, y parte del sindicalismo, por lo menos los más visibles? ¿Cómo vas a darle fuerza a tus ideas? No, siguiendo... Pues si no, quedás como... predicando, a vos también te rechazaron una reforma en el Congreso, cuando vos propusiste una reforma, ¿cómo se llamaba? Democracia sindical. Te dejaron cri-cri solo, Facundo. Pero no importa, pero es importante decir lo que se piensa. Sí, yo creo que es muy importante, pero eso, ¿cómo lo vas a vehiculizar ahora? Yo tengo 37 años. Por supuesto que, primero, como ya te dije, yo no soy cliente de la política. Si no tengo que estar encolumnado en ningún lado, no estoy encolumnado en ningún lado. Yo me considero peronista, creo en la movilidad social ascendente, creo en la movilidad social ascendente como uno de los axiomas principales de un peronismo, por supuesto diferente, que habrá que actualizarlo, pero hay que discutirlo. Digo, yo quiero ser parte de ese debate, de discutir qué somos, porque no, hay un discurso que no, viene la derecha, y nosotros qué seríamos, la izquierda, es raro. Entonces digo, bueno, demos el debate.
porque si ganamos sin dar el debate o sin tener un proyecto de acá a 4 años o un plan, como te decía hace un rato, de 4 años de desarrollo, de aplicación de tecnología, de un Estado inteligente, de un Estado que articule entre el sector empresario y sindical, va a ser muy complicado, porque hagamos la que podemos, ya probamos. No es cuestión de ganar una elección. Pero ojo, no es cuestión de ganar una elección para la oposición tampoco. Es cuestión de saber y planificar qué puntos vas a tocar para poder levantar esto. Porque a mí no me satisface un 50% de pobreza en los jóvenes. Yo voy a insistir, aunque sé probablemente el resultado de mi insistencia. Pero vos tenés un apellido fuerte, Facundo. Vos tenés la oportunidad de sentarte, y esto es un privilegio por la influencia que podés tener con Hugo, con Pablo, que son actores muy importantes hoy y pueden facilitar o bloquear, si vos querés, la modernización de Argentina en un sentido, en otro sentido. Bueno, cargarle a Pablo y a Hugo la modernización de Argentina. No, son factores, digamos, una representación importante. ¿Algo llega de lo que vos planteás? Pero por supuesto, siempre. El diálogo es lo principal. Ahora, digamos, hay que hacer. Nosotros estamos haciendo un proceso de transformación tecnológica en una actividad que lo demanda. Ahora, todas las actividades van a empezar a demandar eso, porque es un fenómeno que está pasando en el mundo. Bien. La realidad es que después tenemos dificultades urgentes como la posibilidad de llegar a los 3 dígitos, no puedo ni siquiera, a los 3 dígitos de inflación en el 2022. Que es cierto, hubieron imponderables. ¿Estás casado? No había visto el anillo. Sí, me casé. No sabíamos. Renuncié a la banca. Porque podemos hablar de todo, de boxeo, del casamiento y de reforma laboral o de la familia mujer. No llamaría reforma laboral porque me parece que también ahí hay que buscar una consideración. Yo creo que hay que debatir el sistema laboral, pero justamente porque el sistema laboral argentino deja fuera a más del 50% de los trabajadores argentinos y deja fuera inclusive de no ser pobre a los que están adentro del sistema laboral. Absolutamente. Facundo, muchas gracias por haber venido hoy. Te saludo con la izquierda. Dale. Gracias, de verdad. Vuelvo a la mesa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que... Otra vez. Sí. ¡Aló! Aprendan a absolver, aprendan a absolver, aprendan a absolver, aprendan a absolver. ¿Viste en el Día del Niño? Aprendan a absolver. Sí, decime feliz día. No sé si le hago un favor o todo lo contrario si le digo feliz día. No ya ves la piñata que nos trajo Lázaro, ¿eh? No ya ves la piñata que nos trajo Lázaro. Con Florencia estamos que no lo podemos creer. No nos alcanzan las manos. No entra ni Cuando en una veo provincia. esas piñatas éxtasis. Ni en la provincia. Es entra. importante, y acá me pongo serio, es importante Creo que al recuerden final, que tanto según mi el hermana fiscal, como yo, según el fiscal, siempre- usted sí ¿Qué manejaba pasa? el joystick. Vio que... Mira, yo lo que te quiero decir es que tanto mi hermana como yo siempre fuimos niños. Por ende, atención, fiscal Luciani, fiscal Marijuán. Estamos exentos de cualquier responsabilidad criminal. ¿O acaso ustedes no leyeron el Pacto de San José de Costa Rica? Aprendan de UNICEF, aprendan de UNICEF para los chicos, aprendan de Julián ¿Cuántos años Weich. tiene? Pero era Usted niño. se cree inimputable. No entonces. era niño, ¿Cuántos años Máximo. tiene? Ya sé que hay algunos malintencionados de la derecha golpista como Lucía Yalina que pretenden instalar que yo ya estaba un poco grandulón cuando en representación de mis padres le vendí las propiedades al tío Lázaro. Pero ¿qué importa si era mayor de edad? Perdón, Por favor. tío, ¿ustedes tienen Yo edades cuando firmé los parecidas con papeles me Lucía? autopercibía No, él es más niña, grande. mujer y colla como la tía Milagro. ¿Usted se podrían haber cruzado en algún colegio o en algún bar de Santa Cruz, de Río Gallegos, con Lucía? Ojo, no sé qué hubiera No. pasado. Tenemos ¿Por qué mucha no? gente en común. ¡Ay, ¡Epa! bueno! Perdón. Íbamos a colegios distintos igual. Iba al Colegio Nacional, Máximo, si no me equivoco. Muy bien. No quiera generar empatía conmigo. No lo vas a conseguir. Por favor. ¿Por qué? ¿No ves la situación terrible que estamos pasando? No quieren dejar en situación de calle, Diego. Sí, claro. Papá En siempre me situación de decía, ruta. mientras me En pateaban los situación de soldaditos, rutas. dejá de jugar estas boludeces y agarren el Monopoly, agarren el Monopoly. Y Ustedes así aprendí. agarraron el estanciero y compraron 415.000 hectáreas, según Luciani. Pero es un mentiroso, ¿cómo le vaya a creer a Luciani? Por favor, te lo digo así como dice la doctora Carrió, ¿cómo le vaya a creer al PJ? ¿Cómo le vaya a creer a alguien que jugaba en los Jabrojos con Macri al fútbol? Por favor.
Bueno, escúcheme. Macri que miente como un pescador que va a sacar un pescado y te dice, no, pesqué uno de 100 kilos. Macri siempre miente, dice, por favor, yo metí goles de media cancha. No le creas a Macri, no le creas a Luciani. Bien, si usted lo pide, bueno, vamos a ver mañana qué pasa con el pedido de Luciani. Seguramente usted va a estar muy atento. Gracias, Máximo. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, Sí, vamos aprendan a escuchar mañana. Gracias. Bueno, quiero preguntarte esto que es clave. Adrián, ¿cuándo es la reunión con el campo? Adriana, perdóname. Adrián, voy a agregar una A y te hago un puente y después vuelvo a vos. Adriana. No te escuché la pregunta. Bien. Adrián, entonces. Le Adrián. preguntaste con la reunión con el campo. La reunión Sí. con el campo es mañana. El problema que tiene el gobierno es hacerle una oferta tentadora al campo. No hay oferta tentadora, porque todo lo que propone el campo le vendría bien una devaluación, sí, pero tiene muchas alternativas a una devaluación el campo. Y hasta ahora le fueron diciendo todo que no, a muchas que no. Por ejemplo, liberar los cupos de maíz, de trigo, de carne. Entonces, le van diciendo muchos no, pero Massa sabe, permíteme terminar esta idea, porque Massa sabe que necesita dólares. ¿Cómo piensa conseguir los dólares? Hasta ahora no los consigue del campo. Va a haber mañana anuncios vinculados con la minería. ¿Viste que el otro día hubo incentivos para las petroleras? Para que pongan dólares las petroleras. Bueno, ahora va a haber un anuncio para que incentivo a la minería, para que la minería ponga dólares. Es fundamental, y a esto me parece que se va a dedicar Rubinstein, ¿no? A tratar de que haya reservas. El otro día consiguieron, como una gran cosa, 400 millones de la Corporación Andina de Fomento y otros tantos millones del BID. Bien. Claro, los dólares entran a cuentagotas, pero frente a la nada misma, que es el Banco Central, el objetivo es conseguir dólares. Bien, está con nosotros Guillermo Dietrich, que fue ministro de Transporte, un ministerio importante durante la gestión anterior. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿cuál es Qué la lindo mirada estar acá sobre en esta mesa con tanta gente inteligente, importante. Muchas gracias. No nos vas a condicionar con el odio. No quieres empatizar, como dijo. ¿Cómo viste todo este proceso con las declaraciones de Luciani, digamos, las presentaciones de Luciani y mañana un pedido de condena, con tanto que tuvo que ver con vialidad, transporte, etcétera? Sí, vialidad en ese momento estaba dentro del transporte, hoy no. Eso. Cuando llegamos en el 2015 había ya las denuncias de Lilita y muchos comentarios y algunas investigaciones, pero nos encontramos con un escándalo, un desvío de fondos monumental. Se dijeron un montón de cosas. Pero hay siempre algo que no hay que perder de perspectiva. El 12% del presupuesto de vialidad iba a Santa Cruz. El 12% de vialidad iba a Santa Cruz. Iba más que a la provincia de Buenos Aires, más que a Córdoba, más que a Santa Fe. No, eso que fue ahí, que ahora nosotros investigamos también y muchas obras es dudoso que se hayan hecho y los valores. Pero independientemente de eso, ya destinar ese presupuesto a Santa Cruz y no hacer la autopista de la Ruta 3 entre Buenos Aires y Azul nos ha costado cientos y cientos de muertos a Argentina y un costo del transporte, la logística y todo lo que significa. Hoy está, no sé, la Ruta 40 entre Bariloche y el Bolsón está destruida, es fundamental para toda esa zona de la cordillera. Esa ruta estaría hecha nueva si no hubiese ido ese 12% de fondos a Santa Cruz, que a su vez Lázaro Báez ganó todas esas obras y todo lo que conocemos y lo que fuimos encontrando y lo denunciamos a la justicia. Y después otro tema que no deja de ser sorprendente, está el hecho de que en el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, Lázaro Báez arma la empresa de cero, ¿no? Sumamente sospechoso, pero por ahí justo se le dio. Lo increíble es que, habiéndose convertido en la empresa constructora más grande de Argentina, el 10 de diciembre del 2015 cerró la empresa. Una de las primeras obras que nosotros licitamos, la Ruta 3, ahí en... Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia. Exactamente, muy bien, Lucía, conoce todo esto muy bien. La ganó Cristóbal López. Con dudas, porque el precio fue muy agresivo, pero hizo el mejor precio, nosotros pusimos la norma clara, el que tiene el mejor precio gana. Y lo hacemos todas abiertas, en esa hora ya licitaron 7, 8, 9, 10 empresas. Lázaro Báez cerró la empresa, despidió a toda la gente. Entonces, digamos, hay tantos elementos de ese mal uso de fondos
que han tenido un costo enorme para nuestro país y que sí, lo que se ve de Luciani es que hizo una investigación impresionante en función también de mucha información con mucho detalle de gente muy profesional que trabajó mucho de presentar cosas a la justicia. Una de las cuestiones que menciona en los sucesivos alegatos es que fallaron todos los mecanismos de control. Es decir, que en muchos lugares donde tenían que haberse advertido las irregularidades estaban o cooptados o silenciados. ¿Qué pasó cuando ustedes asumieron y cómo quedó ese sistema? Porque, Adriana, la estructura básicamente era que Vialidad le pasaba toda la plata a Vialidad de Santa Cruz y Vialidad de Santa Cruz hacía todo ahí adentro. Que esa es una gran distorsión también que hizo el kirchnerismo, no solo en Santa Cruz, sino que lo hacía con muchas provincias. Es como que tenés toda una estructura de Vialidad. Vialidad es una estructura de la organización pública más grandes que hay. Tiene estructuras físicas en cada una de las provincias, en los mejores lugares. Vialidad fue la que construyó las rutas de Argentina, administra 40.000 kilómetros de rutas. Nosotros, parte de lo que hicimos fue retomar y que todo lo administre Vialidad. Hicimos un proceso de transparencia, que no existía nada, en la cual todo pasó a estar en Internet, todas las licitaciones, cambiamos la lógica, no me quiero poner técnico, ¿no? Pero históricamente la Administración Pública Nacional saca un pliego, el pliego tiene un precio, hay una persona que tiene que ir y buscarlo en una oficina, ya tenés que ir y buscarlo y pagarlo y comprarlo, ya hay alguien que sabe quién se llevó el pliego. Entonces, saben, hay 5 empresas que se llamó el pliego. Puede haber alguien que lo llame y le diga, che, son ustedes 5, pónganse de acuerdo y arreglen esto conmigo. Nosotros lo que hicimos es, sacamos el pliego en la oficina, se puso en Internet, era gratis, lo podías bajar vos, lo podía bajar la empresa constructora, cualquiera. Todos los que nadie sabía quién había retirado el pliego, por lo tanto la cartelización ya era mucho más difícil. Todos los que licitaban, las ofertas estaban en Internet, todas esas obras no te enterabas absolutamente de nada. ¿Quién ganaba? Nosotros lo publicamos y publicamos el contrato de adjudicación. Nosotros, en menos de un año, bajamos los precios de la obra pública a la mitad y aumentamos la competencia de 2, 3 empresas a 7, 8, 9, 10, hasta tuvimos 36 ofertas en la licitación de la autopista de la Ruta 19 en Córdoba, entre San Francisco y Córdoba. Y todo esto, perdón, Diego, todo esto se hizo dentro del gobierno de Mauricio Macri, con la mirada de Mauricio Macri de transparencia total, y dentro de ese gobierno también, donde muchas veces en los distintos gobiernos, no te voy a decir que se cubrieron, pero no se hicieron las denuncias. En el gobierno de Mauricio se hicieron todas estas denuncias, obviamente con el aval de Mauricio. Es muy importante. En algún momento Alberto Fernández dijo que la obra pública, con este régimen de público-privado, las famosas PPP, creo que era el doble de caro de si las hacía el Estado, que habían vuelto al sistema estatal y que habían ahorrado un montón de dinero. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Primero que es falso, y ahora te voy a decir por qué. Segundo, que todas esas obras no se hizo ninguna. Las PPP no se hicieron. Ninguna, cero. Hoy tendríamos una autopista entre Buenos Aires y Las Flores. ¿Y por qué no se hizo ninguna? Porque este gobierno prácticamente no hizo obra pública. Podemos decir un montón de cosas. Yo hice 4.000 kilómetros en auto, ahora volví hace 2 semanas, hice Neuquén, Río Negro, Chubut. No encontré una obra. Por ahí tuve mala suerte en las rutas que yo fui, pero hice 4.000 kilómetros. Esos mismos 4.000 kilómetros en el año 3 del gobierno nuestro, que era 2018, hubiese encontrado 25 obras. Pero digo, las PPP sí se hicieron durante el gobierno de Macri. Las PPP arrancaron, pero las PPP terminaban en el 23-24, en el año 2023. ¿Se interrumpieron esas obras? El gobierno las dio de baja todas esas obras y no hizo absolutamente nada de eso. Bien. Lo mismo pasó con el gasoducto. El gasoducto estaba un poquito más... El gasoducto estaba lista la licitación con un sistema de PPP que el Estado no ponía un centavo, lo ponía el privado y después lo recuperaba con el servicio del gasoducto. El gobierno lo tiró para atrás. Puede decir, mira, no me gusta la PPP por lo que fuese. Pero se pasó 3 años sin hacer nada. Sí. Y te digo, dicen que valían el doble las PPP. Es falso. Lo que confunden, porque lamentablemente confunden todos y en muchos casos también tienen ignorancia, es que ¿qué tienen las PPP? Es que hay un precio de lo que sale la obra, que nunca en Argentina las obras iban a salir más baratas como esas. Estábamos haciendo obras por 6.000 millones de dólares. Hoy, 6.000 millones que vengan a hacer obra en Argentina es ciencia ficción. Pero, a diferencia de la obra pública tradicional, que el Estado va pagando la obra, acá la empresa ponía toda la plata y la cobraba en 15 años.
lógicamente cobra un interés por esto, de la misma forma si te compras una casa financiada o un auto financiado. Cuando el Estado pone la plata, esa plata también tiene un costo. Hoy esa plata que pone el Estado cuesta el 90% anual de inflación, que es muchísimo más que el 6, 7, 8% anual que costaba el financiamiento que teníamos nosotros. Quiero preguntarte lo siguiente, hubo un Zoom, creo que estuviste en ese Zoom de Juntos por el Cambio, donde Macri dijo algo así como no estamos para, digamos, hay que elegir antes de los nombres las ideas. Y las ideas es quién quiere continuar y quién quiere terminar con el statu quo. Suponete que fueran gobierno y quieren esta opción de ir fuerte a romper con el statu quo, pero el contexto va a ser de crisis económica, cortado el financiamiento. ¿Qué se puede hacer desde eventualmente un Ministerio de Transporte en ese contexto económico? No sé, te tiro una, aerolíneas. Agrego, si vi bien, tomaron o están tomando pilotos. Sí. ¿Están tomando pilotos? Dicen que 100 pilotos. Bueno. De eso una pequeña reflexión. Hoy Aerolíneas vuela en internacional el 50% menos de lo que volaba en el 2019. Es decir, hoy hay la mitad de los aviones volando de Aerolíneas Argentinas. Los pilotos no vuelan en esa relación. Y el 20% en doméstico. Esto significa que en el consolidado, sí, volaban 100 aviones en el 2000, había 100 vuelos, hoy hay 70. En ese entorno, en una empresa que tiene déficit de 700 millones de dólares, Aerolíneas está tomando más pilotos. Esto no solo que es muy grave, sino que es muy profundo. Yo casi toda mi vida la desarrollé en la actividad privada, trabajo de los 17 años, así que he pasado 25 millones de crisis. Tanto en las organizaciones donde yo trabajé, como en la mayoría que conozco, cuando a la empresa le va mal, en general la gente se pone la camiseta y apoya. Y acompaña. Vos imaginate que los sindicatos de aerolíneas estuviesen diciendo ahora, muchachos, Aerolíneas pierde 700 millones de dólares en un país donde hay 40% de pobreza, en un país donde, lo que describía Facundo Moyano, donde el asalariado no alcanza, no llega a fin de mes, que no es el caso de los pilotos de aerolíneas. Pongámonos las pilas, porque nosotros volamos, más allá de en tiempo, 20, 30, 40, 50% menos que lo que vuelan los pilotos de todas las compañías aéreas del mundo. Imagínate, parte del cambio que hay que generar es ese. Bien, perdóname, pero tengo que hacer, me permiten una tanda, a la vuelta de la tanda le vamos a preguntar, si fueran gobierno, ¿qué harían? Claro. La experiencia Isela no terminó del todo bien, ¿cómo sería una administración de aerolíneas o qué harían con aerolíneas después de la tanda? Adrián Ventura, sobre aerolíneas para Guillermo Dietz. Sí, bien claro, porque aerolíneas es emblemático. Ustedes dicen, bueno, los pilotos tendrían que ponerse la camiseta porque la empresa da pérdidas. No me interesa eso, eso me suena a una invitación a los pilotos. Yo quiero saber, ustedes, gobierno, ¿qué decisión tomarían? ¿Privatizar aerolíneas? ¿Quebrar el sindicato? ¿Crear otro sindicato? ¿Cómo lo harían con decisión de gobierno? Yo creo que el instrumento me parece es anecdótico. Es una decisión como país que yo creo está cada vez más consolidada de que Aerolíneas no puede perder más plata. Nosotros fuimos en ese camino, claro, lo redujimos fuertemente, el déficit. El 2019 tuvo las complicaciones por tipo de cambio y algunos otros elementos. Nada que ver con los montos siderales que compitiendo fuertemente, con los montos siderales que hoy pierde Aerolíneas. Pero Aerolíneas quizás es icónico, pero Adrián, hay un montón de cosas. Digamos, Argentina no tiene capacidad para financiar su déficit fiscal. Es así. Te guste o no te guste. Porque en el 2015 podías elegir. Decir, bueno, tomo deuda, podías imprimir algo. Ahora ya no tenés margen. Y seguramente en el 2023 va a haber mucho menos margen del que hay hoy. Yo creo que va a estar peor las cosas que las que están hoy. Frente a eso, me parece que hay una madurez de clase dirigente, hay una madurez de algunos actores, como las cosas que decía hoy Facundo Moyano, que creo que son destacables, y hay una preocupación adentro de Aerolíneas, porque me lo transmiten, de que saben que esto, lo que están planteando los sindicalistas... ¿Pero de qué lugar te transmiten? En Aerolíneas tenés 12.000 empleados,
Tenés un sector que está totalmente metido con el sindicalismo, pero tenés la mayoría de la gente que dice, che, estamos tirando manteca al techo en un entorno que no hay más manteca, que no hay más techo y que esto no va a dar para más. Si no nos ponemos las pilas, hacemos las cosas como hay que hacerlas, como la han hecho todas las compañías aéreas del mundo, va a haber un problema. Bien, Guillermo, gracias. Te volvemos a invitar porque queda mucho para hablar de cuestiones de infraestructura, transporte, etcétera. Vamos a hacer una tanda, dale.